Superpapás, bienvenidos a un episodio más. Yo soy Juan Carlos Gutiérrez García, papá, escritor, licenciado en Derecho, psicólogo en formación y empresario deportivo, con más de 10 años trabajando con niños a través del fútbol, pero sobre todo, alguien que como tú busca ayudar a construir un mundo mejor para nuestros hijos. Hoy tuve el gusto de platicar con mi querido amigo, el Dr. Nacho Lozano, creador de Papá Nacho, una cuenta que promueve un mensaje muy claro y muy valioso. Pongamos de moda la paternidad. En este episodio hablamos del rol del padre en la crianza, de cómo cada uno vive la paternidad desde su hogar y de la importancia de reconocer también a papá, porque durante mucho tiempo se habló de la figura paterna desde la ausencia, y hoy también vale la pena hablar de los padres presentes. Gracias por estar aquí. Nacho, ¿cómo estás? Hola Juan Carlos, qué gusto, muy bien. Qué bueno que estás aquí, tenía muchas ganas de conocerte. Igualmente. Ahorita estamos platicando un poquito quiénes somos, pero te dije, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo para el episodio. Exacto. Porque solo te conozco de redes sociales, estoy viendo tu es. contenido, me gustó mucho tu energía, tu vibra, tu mentalidad. Gracias. Ahorita te dije, oye, ¿te ladró mi perro cuando llegó? Me dices, no. No, le Se caí me bien. hizo raro porque, híjole, le ladra a todo mundo, es como super guardián. Entonces es el primer filtro. Qué buena señal. Sí, me confirma que tienes Tengo pegue con los perros. Tienes ese pegue con los perros y además tienes como que una energía muy positiva. Muchas Entonces, gracias. Qué gusto que estés aquí. Muchas gracias, muy contento Juan Carlos, muy contento. Oye, platícame, eres doctor, creador de contenido. Platícanos un poquito de esa... Sí, difícil de resumir. Mira, yo soy médico, Ajá. yo estudié medicina, soy médico general. De ahí hice maestría en administración de instituciones de salud. Me dediqué mucho más a la parte administrativa, digamos, de las clínicas. Yo tengo una clínica y llevo esa parte médica administrativa, ¿no? Evidentemente, ante todo, pues, soy esposo, soy Antes papá, que nada. antes que nada. Y empecé con redes sociales y a crear contenido, yo creo que hace 3 meses. Oye, ¿qué edad tienes? Tengo 34. 34. Ok. Sí, que me veo más fregado. No, te ves muy joven y hasta dudé, ¿no? Porque cuando hablas, pues tienes como que este aire de madurez. Exacto. Y yo pensé que eras más grande. No, ¿Eres más joven que yo? ¿Tú cuántos tienes? Yo 37. 37, sí, 34. Pero es que la medicina y la paternidad me Sí, acaban. sí, Oye, sí. Oye, No, qué pero cañón. sí, sí. Te estaba platicando de cómo fue mi incursión al mundo de las redes sociales. Exacto. Me preguntaste la pregunta que más me hacen en este mundo, que es si soy psicólogo. Exacto. Y no soy psicólogo, estoy estudiando psicología. Empecé a estudiar hace casi 2 meses. Realmente estuve casi toda mi vida, bueno, el inicio de mi trayectoria profesional estuve en los restaurantes. Fui restaurantero casi 10 años, empecé como a los 18 yo creo. No, yo creo que un poquito antes. Y la verdad es que ya después de muchos años me rebasó. Vamos a tener, llegué a tener 4 restaurantes, 100 trabajadores. O sea, mi vida se convirtió de un sueño a una pesadilla en esos años. Sí, la industria es demandante, ¿no? Es súper pesada. demandante. Sí. A mí, yo no sabía cocinar, aprendí a cocinar ahí. Mira. Y se volvió una pasión que al día de hoy sigo manteniendo. Pero ya tener varios restaurantes ya no se trata de cocinar, ya se trata de una cuestión administrativa, operativa. Y además estaba viendo que era un camino muy incompatible con la paternidad, con la crianza. Sí, sí. Entonces llegó el punto en que dije, tengo que decidir. Y decidí pues la parte familiar. Todavía no estaba casado ni tenía a mis hijas, pero desde siempre tuve claro qué tipo de papá quería ser. Y dije, aquí va a ser muy difícil. ¿Y eres el que cocina en casa o qué? Sí, totalmente. Tienes a tus 4 comensales, ¿no? Y ya después abro mi academia de fútbol, empiezo a trabajar con niños. Interesante. Y es donde encuentro pues mi vocación de vida, ¿no? Que es trabajar pues para construir un mundo mejor para nuestros hijos, sembrar valores en ellos, ser mejores papás, ser mejores mamás, porque, híjole, cuando empecé a trabajar con niños me di cuenta que venimos bien de fábrica, ¿no? Nuestra configuración por default somos buenos, somos nobles, traemos estos valores intrínsecos al ser humano y me di cuenta que es la sociedad la que corrompe a nuestros niños. Entonces, pues ya traía como que esa misión de vida con mis alumnos y yo creo que como a los 3, 4 años de mi academia llega mi primera hija. Y entonces ya no solamente era una misión, sino también una obligación, porque ya era papá, ya estaba viendo yo que eso que me preocupaba tanto que le pasara a mis alumnos, le pasara a mis hijas. Entonces, pues bueno, sigo trabajando ahí por sembrar valores en los niños, formar a las siguientes generaciones y de repente empiezo a sentir que quería llevar los valores todavía más lejos, ¿no? Porque
Mi trabajo es muy bonito porque puedo impactar a cientos de familias, a cientos de niños cada temporada, pero decía, quiero ir más allá, quiero ayudar a más personas, compartir las grandes lecciones que me ha dejado el trabajar con niños, pero también las que vivía ya como papá, Sí. ¿no? Cuando te dedicas a formar niños y además eres papá, es una combinación que se potencializa, ¿no? Porque no solamente es lo teórico que quieres enseñarle a los hijos de los demás, sino lo práctico que tienes que enseñar a los tuyos. Sí, sí. Entonces fue que dije, tengo que lanzar el podcast de Superpapás, enfocado en compartir todas estas experiencias de vida que he tenido con los niños, con mis hijas, como esposo, que también es un gran reto el matrimonio, es algo muy bonito, pero muy difícil. Y creo que ahorita vemos las tasas de separaciones porque estamos llegando incompletos a quizás la decisión más importante de nuestras vidas. Sí. Entonces, básicamente esa es mi historia. Tu resumen. Ese es mi resumen. Y cuéntame, ¿tú cómo fue que empiezas ya tangiblemente a crear contenido? ¿Qué dijiste en casa? ¿Cómo fue esa decisión? Mira, interesante. Tengo 3 meses que empecé, digamos, formalmente a subir contenido en redes sociales. Desde chiquito he sabido que tengo una vocación y desde chiquito tenía y he tenido la vocación de la paternidad, ¿no? Yo creo que fui un niño que siempre tuvo claro que si algo quería en la vida era formar familia, ¿no? Un poco por el background de mi casa, por mi familia. ¿Cómo fue por los ese valores background? familiares, ¿no? Una familia muy unida, somos familia grande, somos 6 hermanos, papá y mamá presentes, una familia pues católica, y un ambiente muy bonito, ¿no? En el que uno hoy lo ve y dice, puta, qué afortunado, Claro. ¿no? Qué afortunados somos por haber vivido eso. Me caso, soy papá y de verdad es que el mundo te cambia por completo. Sí. Y ¿Hace cuánto te convertiste en papá? pues mira, mi hija tiene casi 5 años. Ok. Casi 5 años, ¿no? Entonces, pues sí es un giro y una transformación extraordinaria en la vida de los hombres, ¿no? Radical. Sí, y mucho de lo que yo veía en redes sociales y de lo que se hablaba en redes sociales, pues, y de lo que se hablaba en todos lados es siempre de la figura de la mamá, ¿no? Como que la figura materna es muy importante y es muy relevante en la vida de los niños, pero había muy poco que se hablaba de la figura del papá, ¿no? Sí. ¿Dónde está el valor que se le debe de dar a la importancia y al rol de los hombres dentro de la familia y al rol de la paternidad? Entonces, tenía esta intuición y este gusanito de decir, hay que hablar y enaltecer la figura de la paternidad dentro de la familia, ¿no? Y salirnos de los pleitos entre feministas y conservadores y machistas. Qué difícil es salirte de ahí porque No, todo el contenido es de eso, ¿no? Está hacia ahí, ¿no? Entonces yo decía, no hay que ir por ese rumbo de la pelea, sino hay que posicionar el tema que yo le digo, poner de moda la paternidad, Sí, ¿no? Que se hable de la paternidad, ¿no? Entonces, pues, enos aquí. Sí, querido amigo. y además me gusta mucho tu enfoque, es muy parecido al mío, porque creo que el contenido de paternidad que había antes, bueno, que sigue habiendo en su mayoría, pero es esta figura del papá que toma la cerveza, el papá Homero Simpson, ya sabes, Sí. o sea, el papá irresponsable, el que no puede cuidar a los niños 10 minutos porque se le caen, el papá que se la pasa tomando con los amigos, que se la pasa quejándose de la mamá, que se la pasa quejándose de la suegra. Y para mí era fundamental romper con ese estereotipo, ¿no? Porque como Totalmente. bien dices tú, somos igual de importantes que la mamá. Cumplimos diferentes roles, aportamos cada uno desde su trinchera, pero somos igual de importantes que mamá. Sí. Y curioso porque mucho de mi contenido hasta hace recientemente era muy, no quiero decir en contra de los hombres, pero era señalar eso que hacemos mal los hombres, hasta que llegó un punto de inflexión en donde dije, híjole, es que pues tampoco estoy ayudando, ¿no? Creo que, como bien dices tú, enaltecer la paternidad, decir a los hombres en dónde hacemos falta, en qué somos buenos. Y ahora sí mi contenido se ha ido, yo creo que más hacia, quiero hablarle más a los hombres porque la mayoría de mis seguidores son mujeres. Traigo un 70-80% de seguidoras. Y si bien digo qué padre, porque siempre me considero un feminista en el buen sentido de la palabra, porque Sí. pues tengo 3 hijas, Sí. crecí con mi abuelita, mi esposa, mi suegra son mujeres maravillosas. Siempre voy a enaltecer la figura de la mujer, pero no debe de ser a costa de la figura del hombre. Exacto. Entonces ahorita, por ejemplo, de una conversación que podría plasmar hasta la perfección, me decía mi esposa, es que los hombres no saben
el dolor del parto. Y le digo, sí, pero también en las familias, llamémosle tradicionales, donde los papás se encargan de lo económico, y le digo, sí, valido ese dolor, esa presión del parto, esa dificultad, pero también los papás nos están trayendo un bebé del que nos tenemos que hacer cargo económicamente. Correcto. Hasta los 18 años. Le digo, no hay que decir cuál es más importante, sino que complementarlas y tener familias más unidas, ¿no? Sí. Y no nos vamos a hacer cargo solo económicamente, ¿no? Que creo que ha sido el error, claro, ¿no? Que las generaciones anteriores, sin crítica ni nada, porque fue pues situacional o generacional, pero fueron generaciones de papás proveedores, pero emocionalmente ausentes, ¿no? Sí, mi punto es que ese era el punto de partida, ¿no? Sí. O sea, podremos hacer bien el trabajo emocional, podremos participar más, pero de entrada no podemos rehuirle a la Totalmente. De proveer. No, entonces, eso va de ese cajón. Es el primer paso. Totalmente. Sí. Y ahí hay mucho que hablar sobre eso, porque, por ejemplo, a mí me surge mucho el tema de cómo juega la figura del papá cuando se convierte en papá, ¿no? Porque muchas mujeres dicen, es que no nos entienden los hombres, ¿no? Porque pues, lo que vivimos en el parto, lo que vivimos en el embarazo, que son 9 meses extraordinarios, pero todo eso lo vive la mamá y la mamá se transforma literalmente para la maternidad. O sea, la mujer vive un cóctel hormonal. Sí. Incluso hay cambios estructurales a nivel cerebral demostrado científicamente y el cerebro se transforma anatómica y estructuralmente para ser mamá, ¿no? Y ahí es a donde hay un punto interesantísimo que yo le llamo la mamá, o sea, la maternidad es hormonalmente inducida, es innata, es hormonalmente innata. La paternidad no vive un proceso hormonal, un proceso transformacional, digamos, anatómicamente para convertirse en padres. Cuando nace un bebé, el papá llega a una relación ya formada, a una relación que lleva 9 meses de vínculo intenso hormonalmente entre mamá y bebé. Y el papá llega, y muchas veces pasa esto, yo con amigos lo platico, que nace el bebé y me dicen, pues es que no siento esas chispas, o sea, me estás dando algo que yo siento frágil y no entiendo qué pasa, ¿no? Sí, hasta con miedo. Está con miedo. Sí. Y el hombre entra con miedo a la paternidad, porque entra a una relación en donde no se siente parte, en donde es un vínculo innato de que el bebé nació amarrado, ¿no? O sea, vinculado a mamá, y el papá tiene que construir su vínculo por medio de muchas otras cosas y por medio de la presencia, ¿no? Sí, para nosotros es un cubetazo de agua fría. Exacto. Oye, y por ejemplo, uno de los ejemplos que me da mucha risa es que mi esposa me decía, oye, ¿cómo te imaginas? Me lo ha preguntado con las 3, pero me dice, oye, ¿cómo te imaginas a Sofía? Y yo por dentro tratando de imaginarla. Durante el embarazo. Durante el embarazo. Y me costaba, ¿no? Como que no le veía forma. Decía, pues se va a parecer a nosotros. Pero mi esposa ya tenía una idea clarísima de cómo iba a ser, de cómo, de sus ojos. Y pues ellas van sintiendo eso. Y nosotros de cierta manera pues tenemos que acompañar en el embarazo, tenemos que estar ahí al pie del cañón en lo que se nos necesite, pero sí, no hay manera de compararlo. Y creo que el papel importante del papá viene un poquito más adelante. En mi caso sí fue al momento en que cargué a mi hija, algo se aprendió en mí. O sea, ya creo que nunca sentí miedo, pero sí sentí un profundo sentimiento de responsabilidad, ¿no? De ya empezar a cuestionarme mis hábitos, mi manera de ser, todo prácticamente para mí fue un corte de caja y decir, no sirve para la misión en la que estás comenzando. Sí, y es un peso, cuando naces tú, es un peso de responsabilidad un poco más emocional, ¿no? De saber lo que te va a implicar. Pero realmente el vínculo se construye, el de la paternidad, ¿no? El vínculo materno, insisto, es hormonalmente innato. Sí. El vínculo paterno es conductualmente aprendido, ¿no? Y solamente va a haber un vínculo paterno si hay presencia, ¿no? Y si hay participación dentro de la paternidad. ¿No? Sí. Y si hay incluso hormonas, ¿no? Si quieres, más adelante vamos a hablar de algunas moléculas y hormonas que yo relaciono mucho hacia el vínculo paterno, ¿no? Pero pues es esta tarea de decir, oye, el rol del hombre durante el embarazo
yo creo que es el rol de esposo. El rol de la mujer ya es rol de mamá, ¿no? Ya es rol de cuidar su alimentación para cuidar al bebé y cuidar ya su cuerpo. Pero el rol del papá, pues, ¿cómo cuidas al bebé? ¿No? Hay que cuidar a la mamá, es un rol de esposo, ¿no? Y el rol de papá empieza, bien lo dices, más adelante, ¿no? Ya cuando hay que participar, ¿no? Cuando hay que involucrarnos. Donde sí me afectó el embarazo, yo también subí bastante de peso con la primera. Por ansiedad o por... Fíjate que leí que también es algo normal, o sea que sí también empiezan a haber ciertos cambios hormonales, tú vas a saber más, Sí. Hablo desde mi ignorancia, pero que sí, que también se ha encontrado que también hay ciertos cambios en papá, Sí. que lo va preparando para esa figura de protector, amorosa, pero que también se ve que en el peso puede llegar a pasar, ¿no? Sí, subimos de peso. Y mucho es acompañar a mamá, ¿no? En los antojos. Sí, sí. Ah, bueno. Pero, pues pero sí me pasó. te mandan por un esquite a las 2 de la mañana, pues ya te compras 2, Sí, ¿no? sí, ¿No? comprar dos, exactamente. Oye, quiero regresar un poquito al tema de tu infancia, porque fíjate que el otro día en clase de psicología Ujú. decía Freud, que es pues, de las figuras más controversiales de la psicología, y cada vez se cuestionan más las cosas que dijo. Y yo soy uno de ellos, ¿no? Yo sí digo, híjole, es que hay cosas que me parecen una locura. Pero de las cosas que me hicieron sentido, dependiendo del enfoque, es infancia es destino. Ok. Y nos dice el profesor, él creía esto, ¿no? O sea, lo que vivas en tu infancia va a ser determinante en tu vida de adulto. Si vienes de un hogar de violencia, pues vas a tender a la violencia. Si vienes de un hogar de alcoholismo, vas a tender a repetir esos patrones. Y yo le decía, porque pues yo tuve un caso similar, no tuve una familia bonita, terminé con una familia bonita, tú tuviste una familia bonita, terminaste con una familia bonita. Y yo decía, bueno, si a lo que nos referimos es que infancia es destino, como el aspecto fundamental que te vaya a llevar a tomar decisiones, sí podría ser cierto, porque al final del día yo me convertí en esta persona por lo que viví en mi infancia. Cuando dicen destino no necesariamente significa que va a ser el mismo destino, sino que algo dentro de ti va a decir yo no quiero lo mismo o sí quiero lo mismo cuando tienes una infancia bonita. ¿Qué piensas tú de esto? Sí, pues tiene todo el sentido, ¿no? Yo creo que por eso dicen que los primeros 5 o 6 años de vida son definitivos, o sea, definitorios para el hijo, ¿no? Para el niño, ¿no? Y lo que viva el niño en los primeros 5 años, emocional, social, escolar, de aprendizaje, de estimulación, de desarrollo, lo va a Incluso marcar. el vínculo, ¿no? Que dices tú, que se vínculo lo va a construye marcar, con papá. ¿no? Y sí, definitivamente te marca porque es lo que viviste y porque es lo que aprendiste, ¿no? Quien vive o quien viene de un hogar con violencia, pues a lo mejor aprendió o relacionó la violencia como el amor o como... Y eso pues lo va a volver seguramente pues con tendencia a repetirlo, ¿no? Yo no soy psicólogo, quiero aclararlo, pero tiene todo el sentido, ¿no? Tiene todo el sentido. A menos que encuentre esa fuerza y decir, gracias a que yo viví esto en mi infancia, no lo quiero repetir. Sí, que también. Pero tristemente vemos que las estadísticas de que eso pase, pues son muy bajas. Sí. Y esa fue también una de las razones fundamentales por las que lancé el podcast, porque yo decía, haber crecido en un infierno no te da derecho a condenar a tus hijos a otro. Totalmente. O sea, no eres responsable del hogar en el que te tocó crecer, pero sí eres responsable del hogar en el que crecerán tus hijos. Sí, totalmente. Y si no empezamos a sanar estas generaciones de hombres, de mujeres que venimos de lugares difíciles, simplemente se va a repetir la historia una y otra vez, pero va siendo en un grado aún mayor, ¿no? Entonces, híjole, cuando yo puse en perspectiva todos estos problemas sociales, todo lo que estamos dejando de hacer como mamás, como papás, dije, híjole, tenemos que empezar a pelear y qué bueno que estés sumándote, bienvenido. Sí. Yo pensé que llevabas más tiempo creando contenido en redes. Poquito. Y además, pues soy médico, entonces pues aprovecho y siempre meto pues, consejos médicos aplicados a casa, ¿no? Sí. Mi esposa dice, es una maravilla haberme casado con un doctor porque pues pasa algo y por lo menos sabe reaccionar, ¿no? Sí. Oye, ¿no te pasa que, digo, creo que cuando son tus pacientes es más fácil mantener la calma que cuando son tus hijos, ¿no? O eres ecuánime. Yo soy muy tranquilo, la verdad, soy demasiado tranquilo, a veces creo que no es tan bueno. Pero, no, yo creo que sí, ¿no? Pero soy muy calmado, la verdad es que no. O sea, sí, mi personalidad es muy tranquila, entonces no me alarmo demasiado, ¿no? Fíjate que a mí me pasa eso. Mi esposa sí, la gobiernan sus emociones. Y siempre yo soy como que en casa la figura de tranquilidad ante la emergencia, ¿no? Incluso el otro día estamos en una comida y una niña se desmaya de la nada. Y llega la mamá
y me la da como Juan de, Juan Carlos, ayúdala. Y yo no soy doctor, ¿no? O sea, no estoy preparado, pero bueno, vamos a ayudarla ya. Gracias a Dios. Fue más bien una ayúdame, ¿qué hago? ¿No? Sí. Y una de las experiencias que sí me marcaron como papá fue en los primeros, yo creo que el primer, Sofía tenía como 8 años, como 8 meses. Y de repente llega mi esposa gritando, me la pone enfrente y me dice, no respira. Y estaba Sofía, pero no podía respirar. Trato de hacerle la maniobra porque pues eso sí lo sé perfectamente cómo hacerlo porque nos capacitamos para eso en la academia. Que paréntesis es importantísimo que se haga, todos los papás tienen que hacerlo. Sí, exacto. No solamente los profesionales, sino los papás. No. Y entonces empiezo a hacerle para que pueda respirar, para librarle la vía respiratoria, nada. Y ya la niña ya no, o sea, ni siquiera llorando, ni siquiera llorando, ya morada. Y dije, voy a romper el protocolo. Le meto el dedo por la garganta y le saco un papelito de los de metal de medicamentos. Okay. Ya sabes, cuando le pegas a una pastilla, un cachito así que no sabemos de dónde lo sacó. Sí. Y a pesar de eso mantuve la calma, porque dije, son segundos. Y mi esposa gritando, por favor, ayúdala. Me mantuve en calma y logré ayudarla. Y obviamente en la siguiente vez que tomé el curso platiqué esta historia y me dijeron, no, estuvo súper mal. Y digo, pero es que resolví. Pero es que en ese momento, ¿qué haces? ¿No? Entonces, híjole, te cambia la vida. Y regresando a tu incursión al contenido, ¿qué te dijeron en casa cuando dijiste, oye, voy a...? Pues, o sea, mi esposa la verdad es que siempre me apoya en todo. Pero no lo cuestionó, o sea, a pesar de apoyarte, decir, oye, ¿estás seguro? No, porque conoce mi lado apasionado por la comunicación, que me encanta el tema de comunicación. Entonces, todo el apoyo. Y además, pues es por algo bueno, ¿no? O sea, el objetivo es bueno, ¿no? Sí, pero no deja de ser un mundo loco el internet, ¿no? O sea, a lo mejor no lo conozco tanto, entonces no. Sí, a ver, tiene sus cosas maravillosas, tiene sus cosas terroríficas, ¿no? Lo platicamos hace ratito, el tema del hate, el tema del chisme, del clickbait. O sea, navegar con valores en ese mundo del internet, tienes todo en contra. O sea, estás entrando a la Fórmula 1 en una bicicleta. Porque realmente los que están teniendo grandes números, grandes audiencias, pues son personas que se dedican a lucrar con la tragedia, con el morbo, con el odio, con la lujuria. Entonces nosotros aquí hablando de paternidad es remar contracorriente, ¿no? Pero cuando el objetivo es claro y es ayudar y sumar y no alcanzar seguidores o algo, o sea, cuando el objetivo es claro y no nos salgamos de esa línea por una familia o 2 familias que ayudemos, la verdad es que vale la pena. No, y te vas dando cuenta, la gente que te escribe, te dice, oye, gracias, esto me movió, esto me ayudó a cambiar. El simple hecho de conocerte, ¿no? Que me escribiste, no me acuerdo cómo fue que nos conocimos, pero seguramente me escribiste, ahí oye, me gusta tu contenido. Y entonces también está la parte muy bonita, pero que no es tan vista porque pues no tiene tanto alcance. Pero ves que bueno, porque ha sido un ejemplo y una motivación para que yo me sume a las redes sociales. Entonces, el hecho de que estés ahí, pues también te lo agradezco porque haces que más nos vayamos sumando a este objetivo, ¿no? Muchísimas gracias. Entonces, oye, y en mi caso, le digo a mi esposa, voy a lanzar mi podcast de paternidad. Y yo creo que pensó que era mi crisis de los 35. Ándale. Dice, sí, no, igual ella me apoya, ¿no? Siempre me apoya incondicionalmente. Me dice, yo confío en ti. Y yo creo que pensó que se me iba a pasar. Yo soy mucho de decir, oye, voy a ir a la luna, o voy a construir esto, voy a hacer eso. Muy soñador, ¿no? Muy soñador, sí. Soy alguien muy romántico, muy soñador. Muchas de esas ideas al final no se concretan. Entonces mi esposa ha dicho, yo creo que esto va a ser algo... Es otra locura. Esto es otra de sus locuras. Y ya que ve que lanzo el primer episodio, que le cayó el shock de que era cierto. Siempre me ha apoyado, pero sí le preocupa este tema del odio que hay en redes, el exponerte como persona. Digo, yo no expongo a mis hijas. Diana me dijo, oye, yo sí quiero salir porque pues si sales tú solito ahí van a pensar que ya nos separamos o algo así. Pero a ella sí le preocupaba eso y lo que pasó con Charlie Kirk también. Sí. Porque yo creo que todo el año pasado sí me empecé a meter mucho en el tema de la política, de estas ideologías. Como que me causaba mucha impotencia, mucha frustración ver hacia dónde estaba yendo el mundo y que fuera tan poco evidente para tantos. Entonces sí, yo creo que mi 2025 fue un poco radical
Y sí me dijo, oye, sí me preocupa porque pues estás hablando de los mismos temas, obviamente 1000 niveles más abajo, Sí. pero me dijo, si vas por este camino sí veo un peligro, ¿no? No solamente que pase algo tan grave, ¿no? Pero pues sí te va a traer mucho odio, ¿no? Porque son movimientos que chocan como dos trenes. Pero ya este año ya me fui por el lado más light. Dije, Claro, el tono no es confrontativo, no es confrontativo. Al final del día, es mira, exponer las ideas. nosotros estamos para inspirar a más papás a ser mejores, no para influir en las elecciones. Y no para confrontar Sí, y sí, para decir que el otro está mal, sino hay que exponer las cosas que creemos, ¿no? Y sumar. Sí, y navegar el mundo como es, ¿no? O sea, yo también tenía esta idea romántica de cambiar el mundo, pero la verdad es que solo puedes cambiar el mundo en tu casa, Puedes cambiar tu mundo. con tu círculo cercano, en mi caso con mis alumnos, en tu caso con tus pacientes. Más allá va a ser difícil, ¿no? Sí. Con que nuestro mensaje sea positivo. Algo que platicaba el otro día con una amiga, me dice, estamos hablando sobre el podcast, y le digo, para mí, de lo más bonito es que voy a dejar, cuando ya no esté, muchas pláticas con gente muy bonita, muy apasionada, que voy a estar orgulloso de que mis hijas lo escuchen. Claro. ¿No? O sea, no va a ser de que, híjole, lo voy a borrar porque si algún día lo escuchan mis hijas, o sea, estoy dejando algo bonito de lo que me siento orgulloso. Totalmente, totalmente. No, y estamos en el mismo barco, ¿no? Qué bueno. Entonces, pues, padrísimo, felicidades. Gracias, igualmente. Pues ahora sí, vámonos. Traes muchos temas Pues es que muy importantes. hay que hablar de mucho. Y vamos a arrancar porque si no, no nos va a dar tiempo. Tienes un lema que me encanta, que es pongamos de moda la paternidad. Sí, yo digo pongamos de moda la paternidad y va justo en eso, ¿no? O sea, en enaltecer y en darle valor a la figura del rol paterno, ¿no? O sea, sí es importante la mamá, pero el papá no es una mamá suplente, ¿no? El papá no es una mamá chiquita, ¿no? Bien lo decías. El papá es igual de importante y es una pieza del rompecabezas fundamental que si no está, el rompecabezas está incompleto, ¿no? Más, los niños tienen el derecho, pero más que el derecho, tienen la necesidad de tener una figura paterna. Claro. ¿No? Todo niño tiene una necesidad de tener una figura paterna y si no la tiene, la va a buscar por necesidad. Claro. ¿No? Yo digo, la presencia paterna o la figura paterna no es un lujo emocional, ¿no? Sí, claro, No es un lujo emocional, es una necesidad biológica. Y todo niño va a necesitar una figura paterna. Y hoy es que si no la hay, si las madres solteras hacen pregunta. Un trabajo extraordinario las madres solteras, pero no suplen a la figura paterna. Sí. Y tienen que presentarle a su hijo una figura paterna, porque si no el niño la va a buscar fuera de casa. Y la figura paterna puede ser el abuelo, un tío, el primo, alguien conocido, pero necesitan los niños, por necesidad, insisto, tener una figura paterna. El peligro es cuando no existe, porque el niño puede buscar alguna figura tóxica. Claro. ¿no? Que puede entonces ser pues, contraproducente para el desarrollo emocional y afectivo del niño. ¿no? Sí, esa es justo la mayor preocupación, porque a mí me gusta mucho decir eso, ¿no? Papá también es irreemplazable, lo que aportamos, y siempre los comentarios de las mamás, y si se fue y nos abandonó y Exacto. tal. Y digo, híjole, yo creo que al papá biológico no lo puede suplir, lo mismo que la mamá biológica. Cuando falta, pues, ¿puedes crear un niño funcional? Sí, por supuesto. Va a faltarte eso. Si quieres que sea un 10, pues a lo mejor ya bajaste unas décimas. Si le encuentras una figura paterna positiva, ya no tanto paterna solamente, sino masculina positiva. Exacto. Puedes recuperar algunas de esas décimas. Quizás sí, yo también les digo, siendo sinceros, pues no, va a ser difícil llegar a un 10, ¿no? Por ejemplo, yo que no tuve mamá, pues sí, o sea, yo no aspiraba a ser un 10, perdí ciertas décimas, pues nada más por no tener eso, pero encontré otras figuras positivas maternas y femeninas, y eso me ayudó a recuperar unas décimas de lo perdido. Totalmente, ¿no? Y es muy importante. Y lo mismo que es indispensable la figura paterna, pues es la de la mamá, ¿no? Pero pues mi suma es decir y hablar de que todo niño tiene necesidad de figura paterna y hay que ponérsela, o sea, al alcance, ¿no? Y ahora, que exista la figura paterna no es garantía. Sí, ¿no? Hay que ver qué tipo de papá es, ¿no? Sí. O sea, tener la figura paterna no te garantiza éxito, pero sí te disminuye mucho el riesgo, ¿no? Es más, yo tengo uno de mis reels más controversiales, digo en una entrevista, es mejor no tener un papá que tener uno malo.
¿A qué me estoy refiriendo? Imagínate. Claramente casos graves, ¿no? Claro. Te estoy diciendo al papá que no fue a verte al partido de fútbol. No estoy hablando de ese tipo de papá. Estoy hablando de un papá violento, con adicciones, con conductas altamente nocivas para la familia. O sea, sí también hay ese punto. Es que ese no es un papá, es el progenitor, ¿no? Exactamente. La figura paterna, ¿no? Y, por ejemplo, yo describo qué es lo que tiene que tener un papá para ser papá, ¿no? Pues yo digo que es la palabra papá, P de presencia, ¿no? Un papá tiene que ser presente. Y presente no significa estar todo el día en la casa, ¿no? Significa dedícale el mayor tiempo que puedas a tus hijos y el mayor tiempo que puedas que sea de calidad, ¿no? Entonces, P de presente. A de amoroso, ¿no? O sea, el papá tiene que ser afectivo con el hijo y tiene que demostrarle amor de alguna manera, ¿no? De todas las maneras posibles y de la mayor maneras posibles al niño. La otra P de paciente, ¿no? Tenemos que tener paciencia y tenemos que ser pacientes con los niños porque están creciendo y están aprendiendo. Y la A con acento es de alto, que es hay que poner límites, Claro. ¿no? Porque si no pones límites, pues dejas que los hijos crezcan. Oye, ¿tú inventaste ese? Sí, entonces está buenísimo. Es mi descripción de papá, ¿no? P de presente, Ajá. A de amoroso, P de paciente y A con acento de límites, ¿no? Ok, Porque hay que ponerle entiendo. alto a los niños. Entonces, pues sí, puede haber figuras paternas o progenitoras viviendo en la misma casa, pero que no son Que no papás. cumplen eso. A ver, vamos a desglosarlo. A ver. Cada uno. Presente. Porque qué difícil es en este sistema económico en el que vivimos. Porque cada vez alcanza menos. Cada vez gana menos la gente. Cada vez tiene que trabajar más. Antes que mamá Totalmente. trabajara era un plus. Ahorita rara vez alcanza, incluso con mamá Totalmente. trabajando. O sea, es lamentable lo que le está pasando a las familias con esta carga económica inhumana. Y cada vez sí, es más difícil para papá pasar tiempo con sus hijos. Y ahí que tiene que pasar, pues el poco tiempo tiene que ser de muchísima calidad. Claro. Porque también está el otro caso. Está papá ahí todo el día tomando, No, pues insultando, No está. golpeando. Está, pero en su peor presentación. Sí. Entonces creo que es algo con lo que cargamos mucho los papás. También eso es algo de lo que ha cambiado a lo largo de los años de mi discurso, que decía, no, el mayor tiempo posible con los hijos. No, si tienes que sacrificar el trabajo por los hijos, adelante. Y claro, es una locura, porque al final del día los niños necesitan comer, necesitan Sí. tener un techo, necesitan tener... Y parece algo increíble, pero pasa... Tiene que ser prioridad el trabajo hasta que cumples cumples las necesidades básicas de la familia. El otro día mis hijas aman el fútbol y fueron a entrenar a mi academia. Y me dicen, papá, ¿vas a estar entrenando con nosotras? ¿Nos vas a entrenar? Le digo, no, voy a estar con los niños. No, papá, ¿cómo crees? Y le digo, es que es mi trabajo. Y me dice, bueno, pero ¿prefieres tu trabajo que a nosotras? No. Y le digo, las prefiero a ustedes y por eso Eso. tengo que cuidar mi trabajo y tengo que cuidar a mis clientes y a mis alumnos. Pero es difícil entenderlo cuando eres niño. De repente no ves a tu papá, dices, mi papá no me quiso, fue un padre ausente. Y no, seamos más justos. No, y la importancia de explicarlo, ¿no? Los niños son inteligentes. Claro, eso también quiero recalcarlo porque nos falta mucho como papás explicar el porqué de las cosas. Decimos, es que mi hijo no me va a entender, tiene 5 años. Sí te va a entender. Sí, y el trabajo no es la prioridad. Yo no estaría de acuerdo en decir es la prioridad. Es el motivo o es la prioridad y como la prioridad eres tú, voy a trabajar, ¿no? Exactamente. Exacto. Sí, eso. Y lo aclaras muy bien. Pero justo explicarle a los niños. Y justo la presencia no es, oye, el papá a tiempo completo, ¿no? Que bueno, el que lo pueda hacer por tiempo, por facilidad, qué maravilla. Y ya es ¿no? dificilísimo. Pero es muy complicado. Pero no quiero que suene a que la familia perfecta es el papá que tiene que estar la mayor cantidad de tiempo, sino que el poco tiempo que estés, la presencia implica, o sea, yo creo que la presencia de un papá implica involucramiento, implica un rol claro, implica voz y autoridad. O sea, el papá tiene que tener autoridad, tiene que tener su rol bien definido, tiene que tener involucramiento con los hijos, siéntate a jugar y no nada más seas el mueble que está ahí, ¿no? Claro, y también ser eficiente y tener claras sus prioridades. Correcto. Porque muchas veces también nos quejamos, no tenemos tiempo, tenemos mucho trabajo. Y a veces perdemos mucho tiempo en redes sociales. Si vemos nuestro tiempo en pantalla, muchas veces es, ya tengo 2 horas extra con mis hijos, que no nos damos cuenta. Entonces, si bien hay que respetar la santidad del trabajo, no siempre el trabajo es el responsable de que tengamos poco tiempo con nuestros hijos. No, totalmente. ¿No? Totalmente. Vamos al siguiente.
Que era amoroso. Amoroso. A ver, ¿no? dime. Yo digo que el amoroso es el afecto, ¿no? Está este famoso libro de los 5 lenguajes del amor, ¿no? Y hay diferentes maneras de demostrar el afecto a los niños. No vale decir, oye, mi manera son los regalos y a mi hijo le voy a dar puros regalos, ¿no? El niño tiene que aprender a ser políglota y hablar todos los idiomas del amor. Claro. Entonces hay que darle y demostrarle amor de todas formas posibles. Y ser amoroso, ¿no? Abrazar, ¿no? Que es lo que yo digo, que hay un cambio generacional importantísimo en esta generación. Y a mí me encanta estar en esta generación de papás que somos amorosos, sí. que rompimos con este silencio emocional en donde a lo mejor antes generaciones no se hablaba de los sentimientos y el hombre no llora, sí. ¿no? Y el papá no me abraza. Gracias por el té, que además está rico. ¿Te gustó? Pero justo el ser amoroso es ser afectivo con los hijos, ¿no? El niño necesita cariño, afecto, abrazos, besos, ¿no? Presencia, y verbalizarle el amor, ¿no? Decirle, mi amor, te amo y eres lo más importante para mí. Y eso es poderosísimo, ¿no? Entonces, pues sí. Eso es el ser amoroso. Sí, porque para muchas generaciones fue dificilísimo. No solamente hablar de emociones, de cariño, decir te amo, el simple hecho de llorar. ¿Sí? O sea, a un niño que no se le permite llorar, es un niño que de verdad va a sufrir mucho. Porque leí en un libro que incluso las lágrimas tienen, tú vas a saberlo mejor porque eres doctor, pero que tienen este poder analgésico en las personas, ¿no? Que su composición química, que no sé si ciertas hormonas, ciertas cosas que producimos cuando estamos estresados se van en las lágrimas y que nos da una sensación de alivio en el cuerpo. Entonces, cuando tú le dices a un niño no llores porque eso es de niñas, a los 4 años lo limitas. Es una locura. Le estás poniendo... Estás haciendo una olla express donde está acumulándose, y creo que mucho de ahí es ver generaciones con tantos problemas sociales en los hombres, ¿no? Sí. Porque si bien ahora defiendo mucho a los hombres, también soy consciente de que pues, las estadísticas de abandono son altísimas, o sea, híjole. Ahora que defiendo tanto a los hombres, también encuentro las limitaciones, ¿no? ¿Cómo defiendes tantos abandonos? ¿Cómo defiendes tanta violencia en la familia, tantas adicciones? Pero creo que viene de ahí, que a esos hombres no se les permitió ser niños funcionales, que se les exigió ser hombres, no niños. Exacto. ¿No? Se iba el papá y ahora tú eres el hombre de la casa. No. Oye, tengo 7 años. Sí, ¿Cómo voy a ser el hombre de la casa? No, injusto, ¿no? El niño tiene que ser niño. Sí. Y también... Otra cosa que mencionaste súper importante es el no creer que el amor son cosas. Creo que esta generación también está cayendo al extremo de que ¿cómo le voy a mostrar a mi hijo que lo amo? Con una fiesta que raya en lo obsceno, ¿no? O sea, que parece boda. Sí. ¿Qué piensas de eso? Sí, se ve hoy. Yo creo que es la generación de darle a los hijos por lo menos lo que a mí me dieron, ¿no? O más. Y entonces vemos cosas exageradas, ¿no? Extravagantes, porque hay que darle todo lo que yo no pude tener, ¿no? Y eso no es amar a tu hijo, sino a lo mejor tapar una herida tuya o no sé, o justificar, pero no. Alguna vez escuché una frase, no sé de quién, pero es educa a tus hijos con un poquito de hambre y con un poquito de frío, ¿no? Pues yo creo que la escuchaste de mí porque siempre la digo en mi amigo, pues seguramente. Es de Confucio, no es mía. Y tiene todo el sentido, ¿no? Es limítalo un poco y no le entregues todo y que aprenda también a valorar las cosas, ¿no? Entonces, el amor no debe de ser entrega de cosas materiales. Claro, y además como un consejo financiero para nuestros hijos, estamos poniendo unas expectativas en ellos como niños que va a ser muy difícil de cumplir como adultos. Para nuestros papás fue difícil darnos una buena vida. Sí. Para nosotros ya es más difícil darles una buena vida. Cuando ellos sean adultos, tengan sus hijos, imagínate cómo va a estar la cosa. No. Entonces, creas en ellos una expectativa de que, es que mi papá me llevaba a Europa y yo no puedo llevar a mis hijos a Europa, entonces ¿soy un mal papá? No significa eso. Significa que qué bueno que tu papá pudo llevarte a Europa, pero no es ahí donde está el vínculo con papá. Totalmente. Los niños no necesitan cosas, no necesitan viajes, no necesitan ropa de marca, necesitan tiempo con papá y que sea un papá presente, amoroso. ¿Cuál es la que sigue? ¿La otra P? La otra P es paciente. Tú dirás si no hace falta. Hay que ser pacientes, ¿no? Hay que ser pacientes y entender pues que los niños son niños. Claro, ¿no? Claro. Y que a veces nos queremos comer el tiempo. Y a mí incluso me ha pasado con mi hija que la grande, no sé si te pasa, pero
la ves grande, pero sigue siendo niña. Y a veces le quieres ya dar responsabilidades y exigencias o que no le corresponden porque sigue siendo una niña. Entonces hay que ser pacientes con los niños y pacientes en muchas cosas, pacientes en los berrinches, pacientes en la escuela, pacientes en su aprendizaje. Caemos muchas veces en el deporte, que ahora podremos platicar, pero es importantísimo. Pero tendemos a la comparación, ¿no? El papá, híjole, ya viste ese niño, ya camina y mi hijo todavía no camina, ¿no? Sí. Con calma, ¿no? Sí. Hay que ser pacientes y hay que entender que es un proceso y hay que disfrutarlo al máximo porque el tiempo se va, ¿no? Yo tengo a mi hija que ya cumple 5 y digo, no puede ser, ¿no? El tiempo se va y quiero ser más paciente y disfrutar más cada momento que tengo con ella. Mi chiquito tiene 2, tengo 2 hijos, no sé si te había contado, casi 5 y casi 3 años, ¿no? Ok, o sea, tienes 3 en total. No, 2 hijos. La niña de casi 5 y José que tiene casi 3. Estamos empezando. ¿Y quieren más? Pues mira, no sé. Somos pacientes, Juan Carlos. Uno por uno. Ok. Y está la otra cara de la moneda cuando los hijos son extraordinarios en algo. O sea, no solamente que ponemos muchas veces expectativas irreales en ellos, que sean el mejor en el básquetbol, el mejor en el salón, el más obediente, el más popular. Pero está la otra cara de la moneda, que es cuando sí, realmente los niños resultan ser extraordinarios en algo y entonces esas expectativas que ya eran altas terminan siendo una locura porque llena el ego de los papás, ¿no? Es que mi hijo es buenísimo en el tenis, se le da de manera natural y entonces el tenis pasa de ser algo bonito que el niño disfrutaba, que tenía esa sensación de estar haciendo algo para lo que era bueno y termina siendo todo lo contrario porque el papá tienes que ser tenista profesional. No, es que tienes que ir a jugar contra el hijo de mi amigo. No, es que mi hijo es el mejor, vean a mi hijo. Y yo digo, híjole, no sé cuál, termina siendo una maldición a veces cuando los hijos son extraordinarios en algo porque empiezan a llenarle el ego a los papás. Sí. Y lo veo también mucho en mamás, en las calificaciones. Creo que las mamás van más por lo académico y los papás van más por lo deportivo. Pero les hacemos mucho daño porque esos niños que crecieron complaciendo a sus padres a través de las calificaciones o de los méritos deportivos, se están privando de la infancia, de ser esos niños que echaban relajo, que se metían en problemas, que eran desobedientes, que eran rebeldes. Yo creo que es parte fundamental del desarrollo de un niño el ser así, porque va conociendo los límites, los va probando, imagina, pero cuando su felicidad como niño termina siendo la cantidad de goles, la calificación, lo conviertes en un adultito. Y ese adultito cuando se convierte en adulto, se perdió la parte, no sé si es la parte más bonita de la vida, quizás sí. Ya ahora como adulto digo, híjole, qué bonita era la vida de niños independientemente de los lugares donde crecimos, pero yo sí recuerdo la vida de niño muy padre y en gran medida fue porque se me permitió eso, ¿no? Si bien en mi casa había muchas carencias emocionales, mi papá jamás puso una expectativa en mí era muy bueno en el fútbol, pero mi papá nunca me puso una presión, nunca se quiso lucir a través de mí. En la escuela durante mucho tiempo fui un gran estudiante, después fui un burro y mi papá nunca cambió su actitud conmigo, nunca, o sea, me permitió ser niño. Creo que mi papá sí fue un gran maestro en ese sentido y ahora con mis hijas, híjole, les permito ser niñas, que se metan en problemas, que de repente hasta que te reten, ¿no? O sea, y lo digo en el buen sentido de la palabra, no quiero que se entienda mal el contexto, pero también es bueno que los niños se atrevan. No queremos niños 100% obedientes. Como papás es una idea que suena muy bonita, pero no queremos niños 100% obedientes. Claro que hay que ser una autoridad y ahorita vamos a llegar a la A, pero sí permitirles ser niños y que prueben los límites, ¿no crees? Sí, totalmente. Incluso se prefiere a un niño inquieto que al niño sentado y reprimido obediente, ¿no? Claro. Es inquieto, que corra, que descubra el mundo, que aprenda, que sepa portarse bien y qué cosas se puede hacer y qué cosas no y qué consecuencias. Pero sí, yo soy alguien súper competitivo, ¿no? Y el tema deportivo me cuesta, ¿no? Yo veo a mi hijo que le encanta el fútbol y me emociono, porque yo soy futbolero, digo, híjole, ¿no? Pero muy difícil esto que dices, ¿no? Parece la teoría bonita, pero es difícil el no proyectarte en el hijo y el no crear expectativas. Es una tarea muy complicada que tenemos como papás. Sí. ¿No? Oye, ¿heredaron eso tus hijos de ti, la competitividad? Pues sí,
como que en las cosas chiquitas, tan chiquitas, lo voy viendo, pero a mí me encanta y mi esposa también es competitiva, ¿no? Yo soy mejor que ella, ¿no? Ella dice que no. Sí. Exacto, entonces somos muy competitivos y a mí me gusta que los niños también sepan competir, pero que sepan competir sabiendo ganar, sabiendo perder. Sí, ¿no? Bien hecho, ¿no? O sea, competir sanamente. Sí, y el deporte es interesante porque hasta qué punto, si ves que tu hijo tiene las habilidades, tiene el potencial, híjole, el explotar su talento, hasta qué punto es disciplina el decir, mi hijo, el sábado te despiertas a entrenar, y hasta qué punto es una presión impuesta por el papá, ¿no? O sea, no sé ahí. Es difícil, ¿qué opinas? mira, es mi especialidad porque pues me dedico a esto. Siempre y cuando sea un bien para los niños, está perfecto. No es lo mismo entrar en una dinámica en la que te estás parando a las 7 de la mañana para ir a tu partido por papá que por ti mismo. Claro. Entonces, cuando nosotros como papás tenemos una energía positiva en el deporte y no una carga, no una obsesión porque nuestros hijos cumplan nuestros sueños, está perfectamente bien porque el deporte es el mayor maestro de valores para los niños, ¿no? O sea, enseñarles disciplina, facilísimo. Enseñarles respeto, facilísimo. Enseñarles liderazgo, compañerismo. O sea, el deporte es el camino más rápido, siempre y cuando los papás no ensuciemos el proceso de nuestros hijos con nuestras propias expectativas, inseguridades, sueños no cumplidos. Pero regresando a la parte competitiva, fíjate que estoy empezando una nueva etapa como papá en donde mis hijas ya empiezan a hacer el deporte profesionalmente. Ahorita te voy a decir a qué me refiero profesional. No que sean jugadores profesionales. Pero en mi academia tenemos esta filosofía de hacer las cosas como profesionales. ¿no? Probablemente nuestros niños, ya tenemos niños en fuerzas básicas, pero un porcentaje muy bajo va a llegar a ser jugador profesional o jugadoras profesionales. Pero sí queremos inculcarles esa mentalidad de trabajo, de resiliencia, de humildad, de perseverancia que ves en el deporte profesional. Entonces, ahorita que empiezan a jugar mis dos hijas, es más evidente en Sofía por la edad. Isabel todavía está chiquita, todavía es más formativo. ¿A qué edad se empieza entonces a ver eso? Pues mira, ellas juegan fútbol desde los 3 años. En mi academia empezamos a los 3 años, que es una edad que no ves en ningún lado. Sí, ¿no? Prácticamente mi Academia Champions es la única que te los recibe a esa edad, porque es la edad más difícil. Nadie quiere lidiar con un niño de 3 años que luego todavía tienen chupón, que hicieron que se quedaron dormidos en el camino, que extrañan a la mamá. Pero para nosotros es el año más importante, porque es el año en donde les enseñas a amar el fútbol. Claro. Son clases 100% de juego. Sí, siempre hay un balón, por supuesto, pero siempre es a través de encaminar a los niños a que disfruten del fútbol. Mientras no le enseñes a amar a la América, todo bien, Juan Carlos. Sí. Y después, entonces, regresando al tema de Sofía, tiene una pasión por el fútbol desmedida. O sea, ella sí es competitiva, que yo como papá y como formador, sí, mi trabajo sé que es regularla un poco en ese sentido, porque pierde los estribos y es demasiado competitiva. Muy pasional. Muy pasional, pero demasiado. Pero por el otro lado, yo la quiero apoyar en sus sueños. Ella quiere ser futbolista profesional. Si yo le pago eso, nunca lo va a lograr. O sea, los futbolistas profesionales, ser bueno en el fútbol es el primer paso de 1000. O sea, necesitas un carácter, una determinación, una mentalidad, una agresividad. Creo que el gran shock para mí de convertirme, de haber sido niño jugador a ser formador y ver qué tipo de niños llegan a ser profesionales, fue eso, la agresividad. O sea, el no tener miedo a un choque, el no tener miedo a que te rompas una pierna en una jugada. Esa parte es fundamental. Y si yo le pago a Sofía eso, prácticamente acabé con su carrera. Porque eso, gracias a Dios, lo trae. Yo nunca lo tuve. O sea, yo era un niño extraordinario en el fútbol. Era igual que Sofía el otro día me dice, papá, quedamos 4-4 en el partido. Y se me hizo raro porque siempre donde jugaba ella, goleaba, ¿no? Y no es que eso es lo que me importe, pero se me hizo raro. Le digo, pues, ¿cómo fue el partido? Me dice, primero jugué con un equipo y metí 4 goles. Y luego me cambiaron de equipo y metí otros 4. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta que tenía una niña extraordinaria y me recordó a mi infancia. Yo era ese tipo de niño también.
Pero yo tenía otros problemas. Mis prioridades eran la situación que vivía en casa, no se me permitió disfrutar del fútbol bien. Y como que ese fuego, que es esa garra, esa pasión, esa competitividad, no la tuve. Y yo podía perder o ganar y no pasaba nada. No me afectaba. Y veo que los jugadores profesionales necesitan eso. Es muy raro alguien como Nadal, por ejemplo, que no pierda el control de sus emociones y sea un gran jugador. Cuando ves a un tipo rompiendo la raqueta en un partido de tenis, a mí no me gusta verlo. Sí, no. Se me hace que está mal. Sí, no es un buen ejemplo para los niños. No. Pero quizás esa energía es necesaria para estar ahí, ¿no? O sea, muchas veces es fácil juzgar y decir, no, como yo era ese, ¿no? Hasta hice un video una vez de un tipo que rompió una raqueta y digo, qué mal está haciendo ese tipo. Pero no entendemos lo que se necesita para llegar ahí. Y claro, Nadal es alguien extraordinario, ¿no? O sea, no le quitemos mérito, va a ser 1 en 1 millón. La gran mayoría de futbolistas, bueno, de deportistas profesionales, tienen demasiadas emociones. Sí. No les gusta perder, no les gusta que no les pasen el balón, no les gusta que los pongan en la banca. Y se necesita eso para estar ahí. Sí, sí. ¿No? Sí, el tema difícil es buscar el equilibrio en los niños, en donde el sacrificio valga la pena, siempre y cuando no se sacrifique su infancia, ¿no? O sea, claro. Que no dejen de ser niños por esto, oye, que sí que entrenen, pero no a los extremos que vemos, ¿no? En los olímpicos, ¿no? Y escuchas estas historias de los chinos que desde chiquitos los tienen, ¿no? Y pierden pues toda la inocencia y la infancia que el niño tiene que ser niño. Sí, es inhumano lo que le hacen a los niños. Y yo lo veo francamente mucho en el fútbol. Mi esposa me dice, oye, ¿a qué edad empiezan a seleccionar a los niños? Y le digo, es que es relativo. Sinceramente los clubes lucran con los niños, claro, porque no asumen ninguna obligación. El niño está aquí porque quiere ser profesional y entonces tienes partido el lunes a las 10 de la mañana y a un niño de 13 años, oye, tiene escuela, no nos interesa. Y ese mismo niño es llevado a fuerzas básicas por su papá porque a lo mejor quiere apoyarlo o a lo mejor dicen es la manera de sacar a la familia de la pobreza. Hacen una apuesta por los clubes que al final del día, cualquier día, te dicen, oye, gracias, ahí está la puerta. Sí. Entonces yo siempre digo a los papás, si quieren ir por el camino del profesionalismo, está bien. Sepan que es poco probable que sus hijos lo logren. Lo que aprenda, las cosas buenas que aprenda son para toda la vida, claro, pero no hagan una apuesta y no le den su vida y la de su hijo a un club, sí, porque el club es un número en una playera, sí, no es Juanito Pérez, es un número y al club le parece irrelevante eso. Yo creo que de mis siguientes causas sociales va a ser pelear por eso, porque no se permita que se trate a hacer los niños. Sí. Es inhumano que un niño vaya a estar afuera de un club, que los papás no puedan entrar desde los 8 años a estar ahí como un número, que les hagan promesas que rara vez se cumplen y que no se les permita ser niños. Creo que los tienen como en residencias, ¿no? Y el ambiente, imagínate, a los 8 años, 12 años, ¿no? Es inhumano. Creo que los procesos de selección de jugadores en los clubes debería tener un límite de edad mínimo 16 años. Los que van a ser profesionales, perfecto. Pero no puedes tener a un niño de 7 años, 8 años creyendo que está en un camino que va a llevarlo a ser futbolista profesional, porque va a ser 1 en 1 millón de esos niños. Que además no estamos seguros que el niño esté seguro de querer serlo, ¿no? O sea, es una aspiración y un sueño, pero ni siquiera está tan maduro, ¿no? Para poder decidir qué es lo que quiere de su futuro. Oye, está bien como papás impulsarlos y empujarlos hacia sus sueños, pero también hay que saber que no hay una madurez para tomar decisiones tan críticas, ¿no? Claro. Pero hay que irlos acompañando. No, y ves a los papás que sacrifican mucho económicamente, sacrifican muchas veces el trabajo por estar llevando a los hijos, luego hacen traslados de horas, sí, los niños sacrifican la escuela, sacrifican la alimentación, sacrifican las vacaciones, sacrifican a los amigos, sacrifican, no sé si ya dije la alimentación, o sea, sacrifican muchísimo, sí, por un sueño que se va a cumplir para el menos del 1%. Sí, también es muy plausible para los padres, ¿no? Yo, esta frase de detrás de un buen hombre hay una gran mujer, yo lo veo en los atletas, digo, detrás de un atleta hay unos grandes padres que estuvieron ahí también en la parte positiva apoyándolo y desvelándose y llevándolo el sábado a entrenar, ¿no? Lo ves y dices, mis respetos también a esos papás que estuvieron empujando e impulsando, espero de la manera más sana posible, a sus hijos para cumplir su sueño, ¿no? También es algo
Sí, bonito, ¿no? admirable. Sí, cuando admirables. son papás que no se, que lo hacen de manera positiva. Exacto. Por ejemplo, los papás de Federer, son los papás de Nadal, son un ejemplo claro de eso. Y hay el otro lado, ¿no? Por ejemplo, Agassi, no sé si ya leíste su libro, No. Open. Voy a recomendar ese libro, el de Open, y el de Todo se puede entrenar, de Tony Nadal, para los que les interesa el fútbol formativo. Pero en el de Agassi habla de que él odiaba el tenis y su papá lo ponía toda la tarde a hacer algo que él odiaba. Y al final la pregunta que plantea el libro es si fue alguien súper famoso, si fue alguien con mucho dinero, cumplió el sueño de muchos, pero ¿a qué costo? A costo. Sí. ¿No? Era algo que él no quería hacer. Y, híjole, qué difícil como papá decidir. Dices, mi hijo tiene un talento extraordinario, pero no le gusta. O mi hijo tiene un talento extraordinario, lo apoyo. O, híjole, son Sí. creo que las decisiones más difíciles como papás. Sí. Y soy muy empático con eso. ¿Qué haces con un niño que es extraordinario en algo? Sí. ¿Qué haces? Y no solo en el fútbol, ¿no? En cualquier ámbito, ¿no? Que es extraordinario en matemáticas. En lo que sea. Yo alguna vez escuché este concepto que me gustó, que es los papás tenemos la responsabilidad de descubrir el talento de nuestros hijos, ¿no? Y ya el hijo tendrá la responsabilidad de hacer con ese talento lo que él quiera. Sí. Pero sí como papás tenemos que rascarle para no tener niños de 18 años que no saben para qué son buenos. O sea, como papás sí es nuestra responsabilidad y me gusta el hecho de pensarlo así, de descubrir en qué es bueno tu hijo, ¿no? Sí. Puede ser ABCD, artístico, deportivo, académico, cultural, lo que sea, pero si nosotros como papás le ponemos en la mesa, ¿no? Y le ayudamos a que descubra su propio talento, ya después el niño sabrá qué hace con él. Y también creo que es muy difícil que alguien muy talentoso en algo no le guste. Claro. Porque a todos nos gusta ganar. O sea, Claro. si tú te sabes bueno en fútbol, difícilmente no te va a gustar porque a todos nos gusta ganar. A menos que hayas pasado por un proceso muy obligado que terminas odiando. Sí, que tu papá, ¿no?, lo rebasó. Por eso hay que hacerlo con muchísimo cuidado. Y es un arte. Y yo no sé qué voy a hacer cuando me toque, pero nos tocará una chamba dificilísima. Sí. ¿No? Sí, esa frase es buenísima. Es de Sean Covey y dice: uno de los mayores regalos que un padre puede darle a su hijo es ayudarlo a descubrir su talento. Exacto. Y eso es cómo se descubre, permitiéndole jugar, permitiéndole, oye, ya no quiero hacer fútbol, quiero hacer básquetbol. Perfecto, ve a probar el básquetbol. Prueba. Aunque yo soy futbolista como tu papá, ¿quieres probar el básquetbol? Perfecto. A lo mejor te gusta más, pero a lo mejor regresas al fútbol y dices, ya probé otros deportes, y eso hace que ame más el fútbol. Pero ¿a dónde cae el también tenemos que tener disciplina, ¿no? Y en no estar cambiando cada 3 meses de cosa, ¿no? Hoy no me gusta la pintura y hoy quiero ser artista y hoy quiero irme a clase de piano y hoy quiero hacer fútbol. Y entonces también estos niños que están brincando de todo, yo te diría, no sé qué piensas. Como profesional en esto, como formador, te diría que tienen que ser procesos de 6 meses. ¿Quieres probar el básquetbol y quieres salirte del fútbol? Comprométete. Tiene que ser 6 meses. Exacto. No, mi hija Sofía está en ballet y me dijo, oye, ya no es lo mío, quiero meterme más de lleno a fútbol. Le dije, bueno, mi amor, pero tenemos que terminar el semestre en el ballet. Claro. No puedes abandonar a tu grupo, claro. Tienes que tener este proceso y ya después, si quieres hacer más fútbol o quieres probar tenis o quieres pintar, está perfecto. Pero tienes que terminar este ciclo, ¿no? 1 año sería demasiado, porque sí, imagínate que no le gusta algo y híjole, me quedan 8 meses. Sí, pero es una creo buena que regla. 6 meses, imagínate que 2 meses en familiarizarte con algo. 2 meses en hacerlo bien, otros 2 meses, o sea, del 2 al 4, bueno, ya lo estoy haciendo más o menos bien, ya sé si me gusta. 4 a 6 meses ya es una adición. Ok, me metí a patinar en hielo, 6 meses es más que suficiente para saber si quieres seguir por ahí o quieres ir por otro lado. Porque también veo mucho papás que dicen, híjole, mi hijo es buenísimo en golf, lo voy a meter 7 días a la semana al golf. Y eso termina siendo una carencia formativa para los niños, porque un niño que solo juega golf no va a ser un buen golfista. Tienes que tener una visión multidisciplinaria. A lo mejor el niño terminó siendo golfista y cuando vas a su currículum, a su experiencia, a lo mejor 2 años no hizo golf porque se fue a probar otros deportes. Y ese deporte que hizo le ayudó a potencializar su golf. Entonces, es mejor un niño que practica varios deportes que a un niño que lo encasillas en uno.
Sí. Incluso dentro del mismo deporte. Una de las cosas que hacemos diferentes en mi academia es que enseñamos a los niños a jugar diferentes posiciones. Y tenemos siempre los papás que, oye, ya tienen 6 años, ya tendrían que tener una posición fija. Y es, no, porque el fútbol son todas las posiciones, no solamente ser delantero. Y no entenderás ser mejor el portero. juego si jugaste de todas las posiciones. Exactamente. Sí, Si tú nunca fuiste defensa, no vas a saber qué esperar de tu defensa como delantero. Si nunca fuiste portero, nunca vas a tener la visión de campo que tiene un portero. El portero está hasta atrás, está cuidando a todos. Entonces, a mí me encanta eso. Y le digo a los papás, si quiero formar un jugador más completo, necesito que conozca todas las posiciones. Obviamente ya te vas especializando, 7, 8, 9 años, el niño se va encaminando a una posición, pero tiene que saber jugar varias posiciones, porque en el fútbol de niños también pasa de que, híjole, se enfermó la mitad del equipo. Pues ya ahí no hay portero. No hay portero, nadie quiere ser portero. Entonces siempre es mejor que los niños no solamente prueben diferentes deportes, sino también diferentes posiciones. Sí, bien interesante. Superpapás, mi libro Semana Estoica es un viaje de transformación profunda a través de 7 días y 7 virtudes estoicas. Gratitud, coraje, moderación, sabiduría, plenitud, amor y aceptación. Es el regalo ideal para cualquier hombre o joven en la familia que quiere construir su mejor versión y busca inspiración desde lo más profundo del alma. Semana Estoica, ya disponible en Amazon. Bien, vámonos al otro. Ya hablamos de la P de pamboleros, ¿no? Sí, la vamos a cambiar. Y después es y la A. Exacto. Híjole, qué importante. Son los límites, ¿no? Yo digo el alto, ¿no? Los niños tienen que tener límites, ¿no? Y a veces a los papás o a estas nuevas corrientes de la crianza respetuosa, y ya no sabes si todo es permitido o no. No. Yo sí soy de la idea de que los niños tienen que tener límites. Sí. Y eso implica que el papá y la mamá tienen una autoridad y un rol de autoridad claro dentro de la familia. Claro, los reyes de la casa no pueden ser los hijos. Exacto. Suena muy bonito cuando un papá dice eso. Los reyes de la casa son los hijos. No. Pero les estás poniendo, esa corona tiene un peso. Y papá y mamá saben lo que pesa esa corona, pero somos adultos, estamos listos para cargarla. Cuando se la pones a un hijo, prácticamente le estás destruyendo la vida. ¿no? Porque él no puede tomar las decisiones, él no puede establecer dónde están los límites, él no puede decidir a qué hora va a irse a dormir, qué va a comer, si va a estudiar o no. Y creo que también es mucho de esta generación de papás, ¿no? Que tenemos miedo, no queremos caer en el autoritarismo de otras generaciones, pero estamos cayendo en el ser un papá bonachón que todo lo permite porque tenemos miedo a traumarlos. ¿Dónde está la línea? Híjole, está complicado, ¿no? Está complicado, sí. Sí, yo creo que, o sea, el límite se debe de poner, insisto, desde el rol de autoridad, ¿no? Desde la figura de autoridad, pero también con una parte emocional, ¿no? De explicarle al niño, ¿no? Claro. Yo soy muy de la idea de que los niños son muy inteligentes. O sea, háblale a tu bebé, incluso a mis bebés de chiquitos yo no les hablaba de, a veces hasta cambiamos el tono de voz de, ay, mi amor, sí, no, háblale al niño y explícale, ¿no? Sí. Y los niños son inteligentes. Y no solamente son más inteligentes de lo que creemos, sino que son más buenos de lo que creemos. Ah, no, eso definitivo. Yo siempre defiendo el que le digamos, supuestamente, que creo que no lo puedo comprobar científicamente, pero dicen que los mejores papás son unos que se llaman papás con autoridad. No son autoritarios, pero no son permisivos. Ser un papá con autoridad significa que vas a ejercer tu autoridad, vas a tomar las decisiones, pero le vas a decir a tus hijos el por qué, que es algo muy importante que mencionaste al principio. Y muchas veces creemos que el por qué viene de una cuestión lógica. Oye, no hagas esto porque te va a pasar esto, te vas a caer, ve tú a saber. Pero omitimos la parte de valores. Sí. Oye, sí. No... Normalmente diríamos, no molestes a tus compañeros porque te va a regañar la Miss. Y es, ¿qué pasa si les decimos, no molestes a tu compañero porque él también es un ser humano, porque no sabes lo que vive en su casa, porque es tu deber ser una buena persona, porque cuando tratas bien a los demás, el más beneficiado eres tú? O sea, cuando le damos ese peso emocional y de valores a los niños, estamos construyendo una mejor sociedad de manera inmediata. Sí. Sí. Y también la referencia de autoridad. Si tu hijo te tiene como autoridad, el hecho de que tú digas eso no, a veces no hay ni que dar explicación. Claro, sí. Me sí, lo dice papá sí. Y yo a papá confío, le creo, lo quiero, y si me lo dice papá es porque así es. Oye, ¿no? Pero subrayemos confianza. Exacto. Tiene que venir de la confianza. Correcto. Y no del miedo.
Sí, sí. Y es donde totalmente. perdimos a muchas generaciones antes. Sí, sí. Y no es fácil, ¿no? Lo platicamos aquí pero es un arte, ¿no? Yo por eso digo que la paternidad no se aprende, se descubre y se construye. Porque además no puedes decir, tomo de referencia a mi papá y voy a hacerlo igual o lo voy a hacer diferente. Porque además el rol y la relación con los hijos es distinta. Claro. Y te vas a adaptar a un hijo y te vas a adaptar a otro hijo. Y es otro mundo. Y vas a descubrirlo. Y yo no he aprendido a ser papá, yo he descubierto cómo ser papá, ¿no? Yo lo he vivido y lo he construido, ¿no? Entonces, pues es cada hijo un mundo, cada hijo una persona muy diferente a la que se trata distinto, ¿no? Claro, y tomar siempre lo mejor de nuestros papás y desechar lo que no combina con nosotros. Correcto. Porque también me parece increíble que teniendo personas que tuvieron tanta experiencia criándonos, luego escuchamos más a un psicólogo que escribió un libro sobre paternidad que no tiene hijos. Sí. Le creemos más a él. No quiero demeritar, ¿no? Sí. También creo que los psicólogos que no tienen hijos, las personas que están en este mundo sin hijos, pueden aportar mucho. No, y han estudiado. Sin embargo, va a faltar eso, ¿no? O sea, de la teoría a la práctica hay un gran trecho. Y muchas veces descartamos la opinión de nuestros papás solo porque son nuestros papás, ¿no? Tenemos este pleito de es que todo lo que me hizo mi mamá, todo lo que me hizo mi papá. Y cuando tenemos la humildad de escuchar a los mayores en nuestra familia, de cómo fue criarnos, aprendemos muchísimo. Sí. Y tenemos las dos visiones. También a lo mejor escuchamos al psicólogo experto en crianza que no tiene hijos y cuando lo conectamos con lo que vivieron nuestros papás criándonos, dices, tomo lo mejor de cada uno. Claro. Y sabes que este tiene razón en esto, pero mi papá tenía la razón en esto. Claro. Y vas haciendo tu crianza, la tuya, la propia, porque no hay, es diferente para cada uno. Totalmente. Y lo que sí es que si no te equivocas, si no pierdes la paciencia con tus hijos, si no fallas de repente como papá, no lo estás haciendo bien probablemente, ¿no? O sea, que seamos muy sinceros y que pongamos expectativas reales en otros papás, porque muchas veces es muy fácil agarrar un micrófono y decir tienes que hacer esto y esto y esto y esto o eres un mal papá. Y la realidad de la paternidad no es esa. Te equivocas, aprendes, vuelves a intentar, te vuelves a equivocar, pierdes la paciencia, pero eso va construyendo de manera positiva. Sí. Pero si no te equivocas, algo estás haciendo mal como papá, no estás ahí probablemente. Totalmente. Y aparte es necesario, muy interesante lo que dices. Yo creo, y por lo que hemos visto es, muchas mujeres o mamás o gente dice, es que el papá no tiene la iniciativa con los hijos, ¿no? Y es que yo creo que la iniciativa viene después del involucramiento. O sea, no puede haber iniciativa sin involucramiento. Por cómo pensamos los hombres y por cómo estamos estructurados. Primero necesito entrarle, equivocarme, ¿no? Volver a intentarlo, volverme a equivocar, que haya involucramiento y después vendrá la iniciativa. La iniciativa no puede venir antes del involucramiento. Sí. ¿No? Entonces es muy importante hay que regarla, ¿no? Y hay que aprender y hay que entrarle. Sí, y mira, no quiero decir es que las mujeres hacen esto, pero es una realidad que las mujeres creo que son muy recelosas con su crianza, ¿no? De su manera de hacer las cosas, tienen muy claro lo que quieren de los hijos y a veces nos ponen ese límite, ¿no? Y no quiero acusar a mi esposa, pero por ejemplo, en el tema de la dormida, me dice mi esposa, estoy muy cansada, tal, y le digo, déjame ayudarte, yo me levanto en la noche a darle su bibi. No, es que tiene que ser de cierta manera. Y le digo, ¿de verdad crees que no lo voy a poder hacer? Y 3 horitos después, otra noche, mi esposa ya rebasada porque la bebé no deja de llorar. Le digo, ¿me dejas ayudarte? Sí. Te lo juro, no me van a creer esto, pero en 40 segundos calmé a la bebé. Desde ahí ya la vas a dormir todas las noches. Contacto físico y ni así me ha dado la confianza. O sea, pero también entiendo eso que no... pedirles a las mamás que nos dejen equivocarnos. Exacto. Y que hagamos las cosas mal y que digan, no era así, pero estamos aprendiendo. Sí, ahora que mencionas eso, déjame entrar a un tema que te quería compartir, que son lo que yo le llamo las 3 moléculas de la paternidad. Ok. ¿No? La primera es la testosterona. Okay. ¿No? La testosterona, mal llamada la hormona o la molécula de la agresividad y de la violencia, ¿no? No, para nada. La testosterona es la molécula del estar presente, del reto, ¿no? Es esta hormona que nos hace salir a cazar el mamut y traer, ¿no? Que nos hace sentirnos útiles en algo, ¿no? Entonces la testosterona juega un papel importantísimo en el rol del papá,
¿no? Porque la testosterona es la que nos hace sentido de pertenencia, ¿no? Interesante porque hay estudios científicos que cuando el papá se hace papá, los niveles, lo que comentabas, los niveles de testosterona bajan un poquito, ¿no? Mira. Y esto se hace porque pues, la testosterona nos hace mucho impulso, mucho salir y cuando tenemos a alguien tan frágil, pues necesitamos bajar esos niveles, ¿no? Pero la importancia de la testosterona es que es la hormona, bueno, la molécula, insisto, de la presencia. Uh-huh. La testosterona nos hace estar, nos hace un sentido de pertenencia. Por eso muchos hombres se refugian, y muchos papás antes se refugiaban en el trabajo. Uh-huh. Es que pues, el papá nos involucra en la casa, pues porque a lo mejor no hay ese sentido de pertenencia y de reto, ¿no? Cosa que sí se encuentra en el trabajo, en donde pues, hay un proyecto nuevo, en donde tengo que salir para adelante. Y esta es la molécula importante. ¿Cuál es el chiste? Que hay estudios que demuestran que las cosas que bajan la testosterona son el rechazo y la corrección. Okay. Cuando un hombre intenta hacer algo y llega un factor externo que te dice así no, eso baja la testosterona y eso hace que no haya presencia y yo me alejo y yo me apago. Entonces, en estos casos en donde el hombre entra a ser papá y quiere intentarlo porque pues, es su reto y dice, oye, pues vamos a intentarlo, pero hay una constante corrección, los niveles de testosterona bajan. Y entonces la figura paterna se apaga. Y por eso hay estos papás pues, no involucrados y que no les importa, no entre comillas, sus hijos. Es que no les importe, es que no han sentido un rol de reto, de importancia y de pertenencia. Entonces la testosterona, la molécula o del estar presente y del sentido de pertenencia, ¿no? Okay. Me acabas de volar. Buenísimo, ¿no? La cabeza. Sí, sí. Jamás lo hubiera imaginado. La segunda es la dopamina. A ver, déjame regresar porque está demasiado interesante. No sé si recuerdas que un director de cine dijo que la testosterona era tóxica y que todos los hombres deberíamos de intencionalmente disminuirla porque eso es lo que nos hacía violentos y era ya sabes, estas ideologías locas. Pero sí veo, y creo que estadísticamente hablando, hay una reducción importante a nivel sociedad en esta hormona. Claro. Y creo que debe de venir muy relacionado a eso, porque queremos ser papás, no se nos permite y eso reduce nuestros niveles. Y nos apaga. Queremos ser hombres, queremos jugar fútbol, aventarnos, salir a tratar de ser hombres en este mundo moderno. Y nos dicen que está mal. Correcto. Incluso de niños, ¿no? Los niños deberían estar jugando la mayor parte de su día. Y la mayor parte de su día están sentados escuchando a alguien hablar y tienen que pedir permiso para hablar, para ir al baño. Entonces creo que como niños el sistema educativo actual es muy tóxico para los niños, niñas y niños, pero especialmente para los niños hombres. Totalmente. ¿No? Totalmente. Que necesitamos de ese, pues sí, dirías que es, o sea, diría agresividad en el buen sentido. Es que la palabra agresividad, perdón, te interrumpo, la han pisoteado. Sí, agresividad no es violencia. ¿No? Agresividad es hambre, salir adelante, quererte comer el mundo, resolver el problema. O sea, es la energía, ¿no? Eso es ser agresivo. Oye, yo quiero a alguien en el trabajo que sea agresivo, que busque el objetivo, que quiera. Eso es agresivo, ¿no? Claro. Agresivo no es violento. Una cosa es violento, ¿no? Testosterona no es violencia, es agresividad. Y la agresividad es importante y necesaria en el hombre y en la paternidad, porque hay que proteger, hay que salir adelante, hay que tener sentido de pertenencia, el reto, el impulso, ¿no? Entonces, y también yo siempre digo, todo el mundo quiere hombres dóciles, sin testosterona, y cuando llegan los ladrones al pueblo, ¿dónde están los hombres fuertes? Exacto. ¿No? Entonces tenemos que permitirle a los hombres abrazar esa parte de la masculinidad. Correcto. Porque si no nos volvemos locos. Correcto. Perfecto. Pues vamos ahora sí a la que sigue, dopamina. La segunda es la dopamina, que también, pues mal llamada, yo digo, la molécula de la felicidad. No. La dopamina es la molécula del aprendizaje por repetición, ¿no? La dopamina se libera cuando sientes que algo haces bien. Es la molécula del reconocimiento. Y el cerebro del hombre, a diferencia del cerebro de la mujer, es mucho, mucho más sensible a dopamina. A los hombres nos encanta que nos reconozcan las cosas, que nos aplaudan. Pero no por
por reconocer lo mínimo. No quiero que suene esto como a justificar que necesitamos el aplauso de lo mínimo. Sí, ¿no? fácil, ¿no? Que todo el día, ay, muy bien. Muy Es bien. neurobiología y neuroquímica. O sea, la dopamina se dispara en el hombre cuando hay reconocimiento. Y cuando se dispara es, esto me hace sentir bien, lo quiero repetir. Entonces, si yo me siento valorado y reconocido y se dispara dopamina, yo esto lo quiero repetir. Entonces, el hombre que está en casa, que se le permite la testosterona para hacer presencia y que además hay reconocimiento de lo que hace, lo va a querer repetir. Es como el papá que cambió un pañal y esperaba globos y confeti, que su esposa le dijera ¡wow! Y la esposa le dijo gracias y él se quedó pensando como de, gracias y ya, no, a mí échame aplausos. No es por justificar la tarea mínima, es porque el cerebro del hombre es mucho más sensible a la dopamina. Y cuando hay dopamina es repetición, ¿no? Pues lo vemos con las adicciones. Las adicciones es una manera artificial de liberar dopamina y quieres repetir y quieres repetir y quieres repetir y pues caes en adicción. Pero aquí es hacia el lado positivo, ¿no? Si tú te sientes útil en algún lugar, reconocido, la tarea la vas a repetir. Si permitimos al papá involucrarse y en vez de corregirlo, le reconocemos el esfuerzo, el cerebro va a decir, esta tarea la quiero repetir. Aquí hay pertenencia, esto me gusta, soy bueno en esto, tengo que repetirlo. Y así es como se construye la paternidad. Con testosterona que tenga presencia, sentido de pertenencia y con dopamina que nos haga sentir útiles, reconocidos y querer repetir lo que estamos haciendo, ¿no? Oye, ¿sabes dónde lo vemos mucho? Los papás que cocinan. Dile a un hombre que le quedó bien la comida una vez y no lo vas a sacar de ahí cada sábado y cada domingo. Te va a hacer de cenar todas las noches. Sí, exacto, porque como dices tú, nos gusta ese reconocimiento. Sí. Dile a un hombre que, híjole, les Lo estamos, que sea, le es estamos neuro, dando le estamos dando tip a el las hack mujeres. a las mujeres para gobernarnos para siempre. Pero es que esa es la parte maravillosa del matrimonio, ¿no? Entendernos como diferentes y saber cómo eres tú y saber cómo soy yo y que somos distintos pero complementarios. Y ya les estamos dando el hack de oro para que los papás se involucren. Claro, y te voy a decir algo, las mujeres también tienen lo suyo. Porque Claro. las mujeres es, ¿cómo me veo? Y yo le digo a mi esposa, es broma, ¿verdad? O sea, pues te ves guapísima, Sí, sí. pero vete en el espejo. No, pero sí me queda bien este vestido. Sí, mi amor, te queda. Y así 16 veces. Exacto. Y yo digo, bueno, también ellas tienen esa parte de su cerebro que les gusta también, que les repitamos, que las hagamos sentir bonitas, valoradas, que las queremos. Protegidas, Está perfecta, claro. bien. Y nunca se ha puesto en duda la importancia de que nosotros como hombres les cumplamos en ese sentido. Y hay que poner en la mesa que también los hombres necesitamos esa parte, que nos hagan sentir valorados, que, Claro. que nos dejen regarla, pero participar, y que nuestro cerebro tiene ese hack que, Totalmente. que no quiero decir le va a servir a la mamá, le va a servir a la familia, Exacto. ¿no? Exacto. Es para criar en equipo, ¿no? Exacto. Yo digo, tenemos que criar en equipo. Exacto. Y si quieren que los hombres nos involucremos y como hombres saber cómo involucrarnos, hay que involucrarnos de esta manera, aprendiendo, intentando, pero que tengamos sentido de pertenencia y que se nos reconozca, ¿no? A mí me encanta que mi esposa me diga, oye, no manches, que eres buenísimo para jugar con los hijos, con los niños y me encanta verte jugar con los niños. No manches, bueno, voy a seguir jugando. O sea, es dopamina, es dopamina. Sí. Y te voy a decir algo, esto lo hace mi esposa con maestría en mí. Ahora que me lo dices, ya entiendo. Ya se sabía. Ya la entiendo, porque sí, ella sinceramente es muy, muy linda en ese sentido. Siempre me dice, eres el mejor papá, eres el mejor esposo, gracias. O sea, y yo digo, híjole, voy a trabajar. ¿Te quieres involucrar más? Sí, quiero darlo todo por esta familia. Claro. Y me pongo a pensar, híjole, ¿cómo sería un matrimonio sin eso? Y digo, es que ahí es donde muchos hombres dicen, pues esto no tiene gran chiste, tengo que trabajar, tengo que estar sacrificándome por la familia, tengo que hacer mil cosas y no tengo ese reconocimiento. Totalmente. Entonces, híjole, tenemos que tratar de que entiendan más el cerebro del hombre. Totalmente. ¿No? Sí. Vámonos a la que sigue. Y la tercera es la oxitocina. Okay. La oxitocina es esta molécula, esta hormona que la mujer en el embarazo se dispara, ¿no? O sea, la oxitocina en la mujer se dispara en el embarazo, en el parto, en la lactancia, y la oxitocina es la hormona del vínculo. ¿Okay? La oxitocina es la hormona que llaman la hormona del amor. La mujer, por eso, lo que comentábamos al principio, cuando nace el bebé, es un vínculo hormonalmente inducido, porque la mujer dispara oxitocina y ya hay una conexión.
En el hombre no pasa esto. En el embarazo no se dispara la oxitocina, no hay estos rush de hormonas. La oxitocina en el hombre se dispara o se eleva con la presencia y el contacto físico, con el piel con piel, con abrazar a tu hijo, con sentir a tu hijo, con estar presente, se nos dispara la oxitocina. Y por eso digo que se completan las 3 moléculas de la paternidad, porque con testosterona, el hombre presente, repitiendo las cosas por dopamina, y si repites y hay presencia y hay contacto, se libera la oxitocina. Y son las 3 moléculas del vínculo y de la paternidad. Es la historia del papá que dijo, te decía, pues es que nació mi hijo y pues sí, sentí la responsabilidad, pero no sentí nada hasta que un día me quedé dormido 40 minutos con mi bebé pegado aquí en mi pecho. Se disparó la oxitocina y sentí un vínculo que nunca más me quise separar de él, ¿no? La oxitocina en el hombre se dispara por presencia, por contacto piel con piel, por el juego, por el cariño, por el abrazo. Por eso es la importancia de la afectividad en el papá, ¿no? El papá tiene que abrazar, tiene que besar, tiene que querer, tiene que tener contacto físico con el hijo para que haya un rush. Y subrayar eso, con el hijo niño también. Sí, con ¿no? el hijo e hija, ¿no? Todo lo decimos en general. Sí. Pero claro, luego pero existía este tabú de abrazo a mi hija y a mi hijo, no. golpe y vas para beso allá. Al niño no. O sea, híjole. ¿No? Fíjate que esa parte se me da muy natural a mí. Mi papá, yo creo que también era muy del contacto físico, de abrazar. Y se me dio natural, ¿no? Yo los primeros días de mis hijas, recuerdo siempre sin camisa, ponérmelas aquí, exacto, cómo se calmaban. Siempre fui muy consciente de la importancia de eso y que además yo veo que en los niños impacta mucho. Es una manera de transmitirles amor cuando ellos no saben hablar. Puedes decirles que los amas, sí, algo se le quedará, pero nada como que lo beses, que lo apapaches, que le hagas masajito. Híjole, creo que a un niño al que se le priva de eso es muy triste y hay muchos estudios al respecto. Vi en el libro de Marión Rojas, que seguramente te gusta mucho por los temas que hemos visto, el de Encuentra tu persona vitamina, platicaba de un científico que va a un orfanato en Alemania y de repente está viendo los cúneros de los niños que apenas estaban chiquititos, o sea, casi recién nacidos, pero ya estaban en orfanatos, y pasan a una sala especial donde había una monja, ya una señora grande, a lo mejor de 70 años, y estaba cantándole a un bebé, estaba abrazándole, le estaba dando besos, y le dice, oye, ¿y ella quién es? Dice, bueno, a ella traemos con ella los niños que tienen muy pocas posibilidades de sobrevivir, que están literalmente luchando por su vida, y a veces funciona. Ella los abraza, los apapacha, los besa, les habla, les canta, y ha salvado a muchos niños. Hay un lugar a donde la medicina ya no puede llegar, y dice, son niños que, como él lo entendía, decía, hay niños que no quieren luchar, hay niños que ya se quieren ir, sienten a lo mejor este abandono, sienten este rechazo, dice, y ella despierta en ellos el deseo por sobrevivir, y eso es lo que termina curando a los niños. Imagínate. Entonces yo siempre le digo a los papás, a las mamás, la importancia de ese apapacho. No hay cosas donde la medicina no puede llegar, donde la ciencia no puede llegar. Sí, totalmente. Y ese vínculo que formamos con nuestros hijos, yo veo florecer eso que hice ahorita en mis hijas, porque son niñas súper amorosas. O sea, de verdad que no les cuesta decir te amo, no les cuesta dar un beso, un abrazo. Siempre en casa y eso. Y como familia, pues seguramente tendremos muchas carencias, ¿no? Quisiéramos ser mejores papás, mejores mamás, mejores hijos. Pero cuando hay ese vínculo afectivo y ese tacto, el no tener miedo al abrazo, al beso, híjole, creo que es mucho más fácil que todo se acomode. Me da mucha risa Isabel porque a ella se le da especialmente bien esto. Y pues siempre nos estamos diciendo que nos amamos, ¿no? Siempre es te amo, te amo, te amo, te amo. Todos, o sea, así mi esposa, yo, mis hijas nos lo dicen. Y una vez estamos grabando un episodio y empieza a tocar mi hija Isabel. Y siempre les digo, por favor, la única regla es que si esa puerta está cerrada, no toquen, claro, no abran porque estamos grabando el podcast. Sí. Por favor. Está perfecto. Y empieza a tocar Isabel. Estoy grabando. Se mete y me dice, papi, te amo. Y se va. Imagínate, ¿no? O sea, y ayer me lo volvió a hacer, que fuimos a entrenar.
Y la veo nada más que se atraviesa toda la cancha. Y en la cancha donde estaba yo están los baños. Dije, pues yo creo que va al baño. Se acerca, se mete a la cancha y me dice, papi, te amo. Y se regresa otros 500 metros a llegar hasta la otra cancha. Entonces, cuando un niño tiene este sentido de pertenencia, que no tiene miedo a decir te amo, porque sabe que su papá la ama, ¿no? O sea, yo creo que un niño nunca le va a decir a un adulto que lo ama, aunque sea su papá, si no se siente amado de regreso. Totalmente. Entonces, poner énfasis en eso, hay que hacer a nuestros hijos sentirse amados con acciones y con gestos, porque también hay muchos papás que dicen te amo y se tatúan la fecha de nacimiento de sus hijos y vínculo real, no hay nada. Sí, ¿no? Entonces, subrayar eso. Sí. Y la importancia del contacto es en el juego, ¿no? ¿Cómo juega el papá? Pues el papá juega brusco, ¿no? El papá enseña, bueno, mamá cuida que no se rompa, ¿no? Y el papá enseña que no se rompe tan fácil, ¿no? O el chiste de papá ausente, trauma, papá presente, traumatismo, ¿no? Pero es importante para el hijo, el hombre y la mujer, Yo con mi hija juego el juego rudo. Rudo, y con mi hijo también, y eso genera autoestima, seguridad, ¿no? Es padrísimo, ¿no? Entonces, que nos dejen ser hombres en nuestro rol de papá. ¿No? Que nos dejen ser hombres. Yo también me gusta mucho jugar brusco con mis hijas, y me salió en algún momento un estudio que decía eso, que le ayudaba mucho al desarrollo de la autoestima de los niños, el jugar rudo, ¿no? El conocer sus límites, el conocer para qué está hecho su cuerpo. Claro. Porque sí, como papá, pues sí, a veces me toca, bueno, no son tan así mis hijas, pero si algún día me dijeran, papá, vamos a tomar el té y a jugar a la casita, claro, lo puedo hacer. Sí. Pero mi amor, sinceramente preferiría estar jugando fútbol, ya sabes, o sea, lo hago, claro, pero también está otra faceta de papá que quiere salir a explorar, a trepar árboles, a ponerse en riesgos controlados, porque es trabajo de papá empujar a nuestros hijos que conozcan el mundo, que conozcan los riesgos que hay, sí, claro, pero es un mundo maravilloso. Sí. Y quiero hacer un paréntesis aquí porque sí es importante recalcar en los hijos la importancia de asumir ciertos riesgos, pero nunca asumir otros. Por ejemplo, hay un libro que me gusta mucho que se llama Guía para el cazador-recolector del mundo moderno, que básicamente es estudiar pues, de dónde venimos, para qué está hecho el hombre. Y dice el autor, que es un biólogo muy famoso, le dice, yo tengo una regla con mis hijos. Puedes jugar, pero siempre cuida tu cabeza y tu columna. Si te rompes un brazo, tiene solución. Te rompes un dedo, tiene solución. Pero hay cosas que no tienen solución. Entonces le recalcaba a sus hijos, siempre cuidado su cabeza y su columna. Lo demás casi está permitido. ¿Tú como doctor qué dices? Sí. No, bueno, hay que cuidarse todo. Pero claro, hay que empujarse al mundo, descubrir. ¿No? Totalmente. No, porque te puedes romper una rodilla jugando fútbol, ¿no? O sea, totalmente. Es más, puedes caer muerto jugando fútbol. Sí, ¿eso significa que el fútbol es peligroso? No. Significa que hay cosas que están fuera de nuestro control y que a veces puedes salir a explorar, a buscar ranas y te caíste en un hoyo y te rompiste un pie. Sí, totalmente. ¿No? Entonces, y creo que eso le cuesta más trabajo a las mamás. Mamá siempre es contención. Quiero que mis hijos estén intactos, que no les pase nada. Y mi mayor obstáculo es el papá, ¿no? Lo maravilloso del matrimonio, insisto, ¿no? De las diferencias, ¿no? Qué bueno que existan los dos, pero cada quien debe de ejercer pues su rol, el rol fuerte de maternidad y el rol de paternidad, ¿no? Y luego dentro de la pareja pues va a haber quién es más paciente para esto, quién es mejor para jugar, ¿no? Yo soy muy paciente, por ejemplo, para el tema emocional, pues los berrinches me los soplo yo, ¿no? Porque yo no pierdo los estribos, yo soy más paciente, entonces ya sabemos. Creo que en mi casa somos iguales. No, pero a lo mejor mi esposa, Mariana, para otras cosas es ella, entonces yo le doy su espacio a ella y en eso ella, mamá, es mejor y en esto papá es mejor y es una maravilla dejar criar en equipo. Y que cada uno brille en donde es fuerte. Claro. Y no ser una competencia, sino un complemento. No, hay que ser equipo, ¿no? Y viene mucho lo que platicamos hace ratito de estas ideologías que buscan enemistarnos, cuando realmente tenemos que ser un equipo. Totalmente. O sea, es más, no podemos ser seres funcionales sin la otra parte. No hay imagínate una sociedad de puros hombres. Sí, no. Imagínate una sociedad de puras mujeres. No, es imposible, es impensable. Somos las dos caras de una misma moneda y hay que empezar a permitir que el otro brille. Porque cuesta mucho, ¿no? Y lo vemos ahora que las mujeres se van al mundo laboral. Pues de repente a los hombres les cuesta mucho decir, oye, pero es que
que brille. Y tú trabaja en ti mismo y vas a brillar desde tu trinchera. Y es extraordinario. Mi esposa trabaja full time y es brillante, ¿no? Y además de que estoy hiper orgulloso de ella, me encanta que en mi casa mis hijos la ven a mamá trabajando, pero mamá en casa, pero se parte la cara por tener el rol de mamá, pero además profesionalmente es extraordinaria. Y a mí me fascina eso, ¿no? Y estoy orgullosísimo de tener a una esposa así. No quiere decir que una sea mejor que otra y que si no trabajara fuera mejor que otro, pero es encontrar el rol y no desviarnos, ¿no? Por más que trabaje, es mamá y tiene que cumplir con su rol de mamá, ¿no? Entonces, y lo dices muy bien, hoy pues la sociedad y el tema económico pues hace que la gran mayoría de las familias, papá y mamá, tienen que salir a pedalear la bicicleta, ¿no? Sí. Y es lo mismo, hay que pedalearla juntos afuera, pero en la casa hay que pedalearla juntos. Claro, y tener las prioridades claras, ¿no? O sea, creo que yo ya no estoy peleado con ese tema de que pues ambos trabajen. Yo decía, bueno, que uno se quede en casa. Pero siendo sinceros, ya es casi imposible. Sí. Eso retomar lo que dices, siempre que haya mucho tiempo de calidad. Claro, ¿no? Eso es, totalmente. Híjole, yo creo que unas cuantas horas cada día con nuestros hijos, a lo mejor una comida con ellos. Vi un estudio que dice que uno de los mayores blindajes ante la depresión es que los niños hayan tenido por lo menos una comida al día con los papás. Y esa comida al día, ojo, significa sin el celular. Significa sin la televisión. Significa platicando, incluso cocinando. A mí me encanta cocinar con mis hijas. Entonces, pues sí hay momentos que son muy importantes y dejemos de pensar en la cantidad del tiempo, sino en la calidad. Porque ahí es donde está la verdadera crianza actualizada a la sociedad en la que vivimos, ¿no? Sí, totalmente. Superpapás, encontrar su mejor versión no está en contar calorías o macros, tampoco en dietas restrictivas, y mucho menos en comer con culpa, obsesión o miedo. El secreto está en transformar nuestras vidas desde lo más simple: un cuerpo más fuerte, una mente más sabia, un espíritu inquebrantable y relaciones más profundas. En mi libro Hábitos Ordinarios, Humanos Extraordinarios, encontrarán cambios simples pero poderosos para construir su mejor versión, poco a poco, día por día y hábito por hábito. Hábitos Ordinarios, Humanos Extraordinarios, ya disponible en Amazon. Voy a ver, ¿a qué? Ya llevamos un buen rato y apenas vamos arrancando. No. ¿A qué tema nos vamos? Pues mira, a mí me gusta el tema este de criar en equipo y nada más como para decirlo. O sea, sí creo que los hijos no necesitan papás perfectos, ¿no? Bien lo dijiste. Necesitan adultos presentes, coordinados, ¿no? Que trabajen en equipo, que mamá y papá se entiendan. Y algo hermoso es que la primera relación que conocen los hijos es la relación de mamá y papá, ¿no? Y ahí es la importancia de cómo le enseñamos a nuestros hijos cómo es la relación de mamá y papá, ¿no? Oye, mamá y papá, ¿cómo se llevan? ¿Cómo enfrentan los problemas? ¿Cómo solucionan los problemas? Tienen problemas, pero hasta cómo se pelean. Cómo se pelean, cómo cómo discuten, cómo se perdonan. Sí. Es la escuela más importante para los hijos, ¿no? Es decir, lo que nosotros como papás representamos para nuestros hijos es vital, ¿no? La primera relación que tiene tu hijo es obviamente la relación mamá-papá, papá-hijo. Y la primera relación que ve es la relación de mis papás, ¿no? Entonces, pues la importancia de decir, hay que saber la responsabilidad que tenemos como papás para enseñarles a nuestros hijos cómo debe de ser una relación sana. Claro, ¿no? Otro de mis reels controversiales dice, si te ven pelear, que te vean reconciliarte. Claro. Y mucha gente, no, pero ¿cómo crees? Si te ven pelear se van a traumar, van a aprender que eso es amor. Y digo, híjole, es que eso es amor. Sí, o sea, básicamente eso es amor. Vamos a tener roces, vamos a tener problemas, los tenemos que resolver. Me parece mucho más peligroso un niño que crea que sus papás nunca pelean. Totalmente. A un papá que vea a sus papás pelear dentro de los límites. Eso. Pedirse perdón. Eso. Perdonarse, reconciliarse. Eso me parece una lección mucho más valiosa para un niño que el creer que sus papás nunca pelean. Porque ese no es el mundo real. Obviamente siempre cuidar que no haya groserías, que no haya insultos, que no haya humillaciones, que no haya golpes. Por supuesto, no estoy hablando de eso. Eso es otra cosa. Y claro que los
no es que los niños no lo deban de vivir. Ujú. Ningún matrimonio debería no. de vivir así. O sea, si alguien está en Sí, esa hay situación, límites, claro. si alguien que nos escucha está en esas situaciones, tienen que reconfigurar los límites, porque eso no es una familia funcional para nadie, ni para mamá, ni para papá, ni para los niños. Ujú, totalmente. Sí, Oye, sí. y retomando esto de la importancia de criar en equipo, ¿crees que papá y mamá son suficientes para criar un niño? Sí, o no sé a qué te refieres, pero no necesitan más los hijos. Yo creo que no. Fíjate que ha cambiado mucho mi visión, y de lo que he estudiado últimamente es la importancia de la sociedad al crear un niño. Padrísimo, ¿no? sí. Que es que, y nos dijo mi profesor de psicología, nos hizo esta misma pregunta, y todos, claro. Sí, suena obvia. Sí, porque dices, bueno, sí, ya el problema es si falta uno, ¿no? Y nos dicen, no, porque ni papá ni mamá juntos, como equipo, el mejor complemento, es suficiente para crear un niño. Ujú. A un niño lo cría la sociedad con la supervisión de los padres. Y me hizo todo el sentido del mundo, porque al final nuestros hijos no solamente es este vínculo que tienen con nosotros, no son las tardes con papá, no son el fin de semana con mamá y con papá, es la miss que pasa con ellos la mañana, es el entrenador que pasa con ellos la tarde, es la abuela, es el abuelo, es el tío, son los primos, son los vecinos. O sea, me hizo ser consciente de esto, de lo importante que es que criemos como sociedad. Que no veamos nada más a mi hijo. No, los niños son responsabilidad de todos. De todos. Creo que si nos empezamos a tener esta visión social de que estamos juntos en esto, criando no solamente a nuestros hijos, sino a los de todos, uh-huh. Creo que cambiar nuestra sociedad para bien sería rapidísimo. Sí. Pero ahorita pues tenemos, entre que todos pensamos diferente. Sí. Nunca habíamos pensado tan diferente como ahorita. Y entre que le tenemos miedo a otros adultos, ¿no? Cuando hubo esta revolución en el sistema educativo, en la manera de criar a los hijos en los 70s, 80s, pues antes los niños iban a jugar toda la mañana, toda la tarde, perdón. Regresaban a cenar y sí, a algunos niños les pasaron cosas horribles, pero cuando tuve la estadística era bajísima como para que empezáramos a tenerle miedo a otros adultos. Claro. Y decir, no, los niños no pueden salir a caminar, no, los niños no pueden salir al parque, no. Hay que ser responsables, por supuesto, pero también hay que perderle el miedo a la sociedad. Sí. Porque también si no crecemos con ese miedo. Yo crecí con ese miedo de, no, es que el mundo es peligrosísimo, no, es que nos van a robar, no, Y la realidad es que el mundo no es así. Si solo ves las noticias, sí, te van a pintar un mundo. Es más, si solo ves noticias y redes sociales, uh-huh. vas a decir, híjole, ¿para qué traje niños a este mundo? Sí, está horrible, se está acabando. Y la realidad es que el mundo sigue siendo esto. Sigue siendo nuestras relaciones, siguen siendo las familias. Sigue siendo un mundo maravilloso, increíblemente hermoso, pero hemos dejado de verlo así. Sí, y el mundo de nuestros hijos nosotros se lo construimos. Claro. Y los niños chiquitos tienen que vivir en un mundo color de rosa. O sea, los niños chiquitos no tienen que enterarse de los problemas, no tienen que saber, ¿no? Mi papá siempre nos lo dijo, ¿no? Los niños chiquitos tienen que ser niños y ser felices y no saber si tienes problemas económicos, si tienes problema con tu esposa, si tienes problema. Tienen que ser niños y disfrutar, ¿no? Sí. Y es esto que tú dices, ¿no? Porque enseñarles que hay miedo al mundo, ¿no? El mundo tú se lo construyes. ¿Con qué tipo de gente conviven? ¿Con qué amigos se frecuentan? ¿A qué tipo de escuela van? ¿A qué actividades van en familia? ¿No? Y el mundo de tus hijos tú se lo construyes. Ya después ellos romperán el cascarón y saldrán con la caja llena de herramientas a su propio mundo. Pero totalmente de acuerdo, ¿no? Y la gente le tiene miedo a esa expresión de tenerlos en una burbuja en los primeros años de vida porque creen que es sobreprotección, pero no. Hay que hacerlo. Es nuestra obligación como papás porque hay diferentes etapas críticas. Para mí, quizás la más importante son los primeros 5 años de vida. Porque hay cosas de las que no te recuperas. Hay cosas que si te las enseñaron bien nunca las olvidas. Cuando tú siembras miedo en los niños en esa edad, ese miedo no se va a ir. No se va a ir nunca. Ese es el momento de hacerles creer a los niños que el mundo es perfecto, que papá y mamá siempre están ahí para protegerlos. ¿Por qué? Porque eso ayuda a desarrollar su autoestima, su amor propio, su confianza en sí mismo. Y ya que construiste esto, ya están listos para ir a la jungla. Sí. Pero si no les permites esa construcción, es que ya no lo puedes hacer en un adolescente, ya no lo puedes hacer en un adulto.
tiene que ser en los primeros años de vida. Totalmente. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, los niños hay que cuidarlos, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el matrimonio ves que muchos dicen, pues es que la prioridad es tu pareja, ¿no? O tus hijos. Híjole, yo creo que sí es tu pareja, pero los primeros años de vida son tus hijos. Claro. Con tu pareja subrayada, ¿no? Sin descuidar a tu pareja, pero te tienes que desvivir por los hijos sin descuidar a tu pareja, ¿no? Porque luego pasa esto de que doy todo por mis hijos, pero al rato mis hijos se van y ya no conozco a la persona que está junto, ya no nos entendemos y ya no nos soportamos, ¿no? Entonces, sí es proteger a los hijos y desvivirnos por los hijos, pero siempre pues promoviendo los valores familiares. Claro. Y tu primer familia, mi primer familia es mi esposa, ¿no? Claro. Y mira, yo voy a decir algo muy controversial, pero me iría todavía más atrás y diría, eres tú. Tienes que ser tú, tienes que estar bien tú. Si no estás bien tú, ¿cómo vas a ser un buen esposo? ¿Cómo vas a ser un buen padre? O sea, cuando tú te atropellas, o sea, no tú, sino cuando un hombre se atropella, una mamá se atropella en beneficio de la pareja, en beneficio de los niños, híjole. Te descuidas. Sí, hay un video que me pareció muy bonito, pero a la vez me dio esta sensación de melancolía que dije, híjole, es que no es por ahí. Un señor que trabaja en la industria de la construcción y dice, yo me parto la cara 16 horas al día, salió su lunch así súper, pues, con muy pocas calorías, o sea, muy, no quiero sonar despectivo, pero pues un lunch muy pobre, por así decirlo, ¿no? Son unas galletitas, y dice, para que mis hijos puedan tener esto. Y sale el fin de semana y sale la comida en restaurante, comida para todos lados. Y digo, híjole, o sea, te admiro, te reconozco, te valoro el esfuerzo que estás haciendo por tus hijos, pero no está ahí. Porque son dos lecciones muy peligrosas. Una, papá pisoteado. Y dos, ¿para qué? Para lujos innecesarios. Sí, ¿no? Porque el Señor no estaba luchando tanto para darles una vida digna. Lo estaba haciendo para dar lujos. Sí. Lujos, que no es posible que papá se compre una sopita de instantánea para que los hijos coman el fin de semana eso. Tiene que haber ese balance. Sí, está mal encaminado el amor, ¿no? O sea, exacto. Está mal encaminado el amor. Y yo creo que si bien siempre ponernos al servicio de nuestra familia, el amor, esa protección a la familia, pero es una idea muy romántica que termina siendo imposible de cumplir cuando no estás bien tú mismo. Totalmente. ¿No? O sea, tienes que estar en tu mejor versión para que ahora sí te la partas por tu matrimonio, te la partas por tus hijos. Sí. Si no, es imposible. Sí, hubo un video viral, no sé si lo viste, que me llamó mucho la atención. Decía, ¿estás dispuesto a dar la vida por tus hijos? ¿No? ¿Y por qué no estás dispuesto a levantarte a hacer ejercicio? ¿Y por qué no estás dispuesto a comer bien? ¿Y por qué no estás dispuesto a estudiar? ¿Y por qué no estás dispuesto a cuidar tu salud? ¿No? Entonces, justo va de la mano con lo que dices. Digo, seguramente hay varias versiones, pero también saqué un video así. De eso, exacto. Sí. ¿No? Pero tenemos totalmente. esta idea romántica de, te digo, si viene alguien y le dispara a mis hijos, voy a dar la vida. Las probabilidades de que eso pasen son muy bajas. Exacto. Pero las probabilidades de que la vida de tus hijos mejoren, si te alimentas mejor, si le hablas mejor a mamá, si dejas ciertos hábitos, si te vas al gimnasio, si lees más, es del 100%. Entonces vivamos por nuestros hijos, no nada más demos la vida por ellos. Totalmente. Oye, ¿y qué otro tema tenemos? A ver, para cerrar ya. Pues mira, sí, ya no sé, ya hablamos 1 hora mucho. 45 y todavía tenemos... No, pero luego podemos platicar. Ya hemos tocado casi todo, ¿eh? Ahí me fui de arriba abajo y tratando de hablar de todo. Perfecto. Entonces, pues muy bien, no sé mira, si... ¿te parece? Vamos a hacer la recomendación de libros. Órale. Y queda abierta la puerta para que regreses. Órale, sé que vienes seguido aquí a la Ciudad de México. Me caíste excelente. Creo que gracias. No solamente coincidimos en muchas cosas, sino que me dijiste cosas que yo ignoraba por completo, que fue valiosísimo. Entonces, qué bueno. Pues tu visión como médico, como papá, puede ser muy valiosa para esta comunidad. Entonces, gracias, Juan Carlos. Me encantaría tenerte aquí recurrentemente. Mira, quiero empezar. Bueno, ¿tú traes algunos que quieras recomendar? Adelante. Yo no soy un lector tan asiduo, así que voy a tomar tus recomendaciones y por ahí te digo alguno. Perfecto. Mira, este es el primero. Se llama Family Man. Este me encanta porque está súper light, está súper rápido, es un libro cortito. Y la premisa es cómo ser influencer de tus hijos. Está increíble porque dice, a ver, a las nuevas generaciones hay que llegarles diferente. Ya no es como antes. Si nuestros hijos nos dicen, oye, me encanta este videojuego.
interésate por ese videojuego, Sí. juega con él. Oye, mi papá no es futbolero, le encanta el fútbol, al hijo le encanta el fútbol, al papá no. Oye, interésate por el fútbol, ¿qué te cuesta? Es más fácil acercarte tú a los gustos de tus hijos que tratar de acercarlos a ellos a los tuyos. Y creo que eso es lo que pasa mucho, ¿no? Después el segundo, sé el papá que ella necesita que seas. Me encanta. Este es papá de creo que 6 niñas, Mira. entonces algo sabe al respecto. Tengo muchos libros para papás de niñas. niñas, lo entiendo, claro. Es más que obvio el porqué, pero bueno, es una gran recomendación y son historias muy bonitas. Es un, no sé si es psicólogo o doctor, pero tiene muchas anécdotas y mira, dice, la huella indeleble que un padre deja en la vida de su hija. Gran libro. Y el tercero, que este es mi favorito, pierdo la noción de los libros que voy recomendando en el podcast. No sé si ya lo recomendaste muchas veces. Es la tercera vez que recomiendo este libro, pero híjole, es de mis favoritos, Padres Fuertes, Hijas Felices. Creo que este libro, por azares del destino, yo creo mucho en Dios y en esas cosas, y este fue uno de los primeros libros que Dios puso en mi camino. Yo tampoco era un lector no era un buen lector, y como a los 30 empecé a hacerlo, y justo este me llegó cuando llegó mi primera hija. Entonces digo, por algo, y ese libro que más se recomendó a papás, son lecciones valiosísimas y se lo recomiendo a todos. Sí, y fíjate que te iba a contar justo la historia de ese libro, porque lo leí y lo leí por recomendación tuya. Antes de que yo empezara a crear contenido, alguna vez subiste alguno y yo te escribí, recomiéndame un libro, me recomendaste justo ese libro y leí ese libro, así que mira, qué bueno que sacaste ese ya libro. Dupliqué las ventas. Exacto, ya que te den comisión. Sí. Entonces, pues sí, buenísimo. Oye, pues algún mensaje que quieras dejar a la comunidad. Pues agradecerte primero que nada la invitación, Juan Carlos, y pues nada, o sea, para mí es enaltecer el hecho de ser papás, ¿no? Pongamos de moda la paternidad y la verdad es que yo sí estoy orgulloso de pertenecer a esta nueva generación de papás, ¿no? Papás que hablamos de emociones, papás que lloramos, papás que vamos al festival de los niños, que sabemos el nombre de las mises, papás que acompañamos a nuestros hijos, papás que nos ensuciamos, que jugamos, que creemos, que lloramos, que consolamos, ¿no? Yo sí estoy orgulloso y creo que somos una generación que está rompiendo un silencio generacional importante y que debemos de estar orgullosos de estar en esta generación de papás presentes. Y poner de moda la paternidad es entender el rol que el hombre debe de jugar dentro de la familia y recordar que lo más importante que existe es la familia, ¿no? Siempre promover los valores familiares y ser papás presentes. Entonces, pues con eso me quedaría. No, hombre, qué gran mensaje. Sí. Hoy yo solo voy a decir hasta luego, porque no hay manera de superar ese mensaje final. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a todos los que nos escuchan. Gracias por acompañarnos en esta gran plática y por compartir nuestros valores. Antes de irnos, quiero pedirte un pequeño favor. Ayúdanos a llegar a más superpapás compartiendo este episodio, suscribiéndote al canal, dejando un like, un comentario o una reseña. Eso nos ayuda muchísimo. Y para cerrar, recuerda esta gran frase de la Madre Teresa. Si quieres cambiar el mundo, ve a tu casa y ama a tu familia. Nos vemos en el próximo episodio.